Capítulo 40. Se había enviado la noticia a la ciudad de que había muchas bajas, pero el ejército de Tyrell estaba huyendo. La noticia del fallecimiento del rey y su tío sería dada primero a Cersei antes de ser anunciada a la ciudad. Tywin y Kevan le darían la noticia solos, ya que era seguro que ella no la tomaría bien, y cuanto menos se produjera una escena, mejor. Tan pronto como llegaron a sus aposentos en los apartamentos reales, preguntó, ¿dónde está Joffrey? Está herido. Tywin miró a su hija con nivel. El rey murió valientemente en batalla. Cersei parpadeó varias veces y meneó la cabeza con incredulidad. No, no, dime que esto es una broma cruel a mi costa. No. Compórtate como un Lannister, el niño está muerto, respondió Tywin. Cersei emitió un sonido de desesperación mientras apartaba la cara de los dos. Respiró profundamente mientras intentaba ganar algo parecido al control. Ella giró sobre ellos y sus ojos encontraron los de Kevan. Tú hiciste esto. Serpiente, traidor conspirador. Todo porque murió tu precioso Lancel, llenaste el oído de mi padre de veneno. ¿No creíste que lo vi? ¿Cuánto te alegraste cuando papá me dijo que tenía que volver a casarme? A la idea de poner a Joffrey en peligro. ¿Estás feliz ahora? Te veré a ti y a toda tu prole cortados, tú. Basta. Tywin tronó. Ya no hablarás de dañar a la familia. Padre. Él mató a tu nieto. Era todo él. Él está celoso de tu posición, te matará a continuación, porque no puedes ver lo que es. Cersei, has demostrado ser una auténtica decepción. Myrcella tenía razón sobre ti. Había pensado permitirte pasar algún tiempo con Tommen para ayudarlo con su dolor, pero veo que no harías nada más que envenenarle el oído. Estarás confinado en tus aposentos hasta que encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar tu mano en matrimonio. Kevan vio a Cersei pasar de la ira a la conmoción y a la rabia incandescente. Con un grito de furia fuera de control, se arrojó sobre Tywin y trató de arañarle la cara con sus uñas. Tywin la agarró por las muñecas y luego la arrojó al suelo. Sacudió la cabeza con disgusto. Hay más. Tu hermano intentó salvar al rey y finalmente pereció por su valentía. Se te permitirá ver sus cuerpos antes de que sean enterrados. Con esas palabras, Tywin se giró y salió de la habitación mientras Cersei soltaba un grito triste. Kevan bebió de su sufrimiento. Ella se lo merecía, hizo que mataran a su hijo mayor. Volviéndose también para irse, le lanzó una última mirada despectiva por encima del hombro, antes de unirse a Tywin, quien estaba dando instrucciones estrictas a los guardias. Nadie podrá verla excepto con mi permiso expreso. Ella está enojada por el dolor, y si escucho algún rumor vergonzoso, los despellejaré a todos. Cuando se dieron la vuelta para irse, oyeron que Lord Varys, el maestro de los susurros, se acercaba. Kevan se sorprendió, tenían una reunión del consejo pequeño programada para las próximas horas, que no podía esperar entonces. Ah, mis señores de Lannister, tengo noticias de Lady Myrcella. Tywin simplemente le dio una mirada, una orden silenciosa pero inequívoca de acelerar sus palabras. Una gran victoria han tomado Harrenhal y capturado Edmure Tully, y más de 15.000 enemigos están muertos o capturados. La mandíbula de Kevan se abrió por sorpresa. Tomar Harrenhal, eso fue simplemente absurdo. ¿Cómo pudo haber sucedido? El ligero cambio de postura de Tywin fue la única señal de su sorpresa. Tomó la misiva de la mano del eunuco y la leyó él mismo. Hizo un zumbido satisfactorio y luego entregó el delgado trozo de pergamino. Kevan reconoció la letra de su sobrina nieta y las diminutas letras que tenía que le permitían proporcionar más información de la que normalmente podría viajar en cuervo. Tuvo que entrecerrar un poco los ojos para leerlo. Esto lo cambia todo, hermano. Riverlands está completamente abierto. Incluso podría marchar en ayuda de las tierras del oeste, o simplemente hurgar en las tierras del río y enviar alimentos y suministros por tierra y río. Tywin frunció los labios, claramente considerando algo. Invoca al gran maestre Pycelle, nos reuniremos temprano. Querremos celebrar el funeral de Joffrey y ver a Tommen coronado rápidamente. Debemos estar preparados para Stannis.
Kevin sabía que tendrían que actuar rápido para reorganizarse. Las bajas infligidas a los Tyrell fueron monstruosas, pero aún así lograron recuperarse en el camino de regreso a Bitterbridge. Lord Beric los contaba con al menos 15.000 y potencialmente más. Debido al furioso infierno, Tywin no había podido dispersar verdaderamente a sus enemigos. Huyeron, pero todos huyeron lejos del fuego furioso y hacia el Roseroad. Probablemente ayudó el hecho de que Tarly se había asegurado de que su caravana estuviera fuertemente custodiada, lo que creó un fuerte grupo central alrededor del cual los que huían podían unirse. Con otro frente abierto por los Dornish, su posición seguía siendo precaria. Kevin conocía la opinión de Tywin sobre estas cosas y ahora había 4 grupos separados y distintos de los que debían preocuparse. Stannis, el anfitrión de Tyrell que huía en el Camino de Rosas, el anfitrión de Tyrell en Westlands y Dornish. Para combatirlos, contaban con el ejército, que incluía a Lord Beric, la fuerza de Myrcella y la de Lord Lefford. La guarnición de Lefford en Golden Tooth podía defender el castillo, pero no podía defender toda Westlands. Las tierras del oeste no podían ser sacrificadas. Casterly Rock y muchos otros torreones y fortalezas podían resistir, pero las minas, sus rebaños y la cosecha estaban en grave peligro. Cuando finalmente llegó el otoño, las tierras del oeste necesitaban que el Reach fuera repelido. Kevin sabía que el ejército en desembarco del rey estaba simplemente demasiado lejos, el único que podía salvar las tierras de Lannister era el ejército con Myrcella. Mientras tanto, los señores de la tormenta con ella exigirían que defendieran sus propias tierras. Era una situación complicada, solo podían esperar que la nieta de Tywin todavía pudiera hacer su parte, a pesar de las objeciones de su vasallo. Irónicamente, Kevin señaló con leve diversión que si no hubiera tenido tanto éxito, habría estado más cerca de Stormlands y también estaría demasiado lejos para brindar ayuda oportuna a Westlands. Eddard Stark todavía estaba a bordo del barco del rey cuando llegó la noticia de las batallas perdidas. Su flota no había estado bordeando la costa, pero enviaban regularmente barcos para recoger noticias. Solo esperaban oír hablar de la batalla de desembarco del rey. La noticia de la caída de Harrenhal había llegado como una repentina tormenta invernal. No debería haberle dado el mando a alguien que no había sido probado en la batalla. Su consejo, Lord Stark, no fue erróneo, pero resultó malo. No habría pensado que ni siquiera un incompetente podría haber perdido a Harrenhal, dijo Stannis con visible enojo. El rechinamiento de dientes probablemente continuaría durante días. Fue nada menos que un desastre. La mayor parte de sus pies estaban ahora capturados y las tierras del río eran bastante vulnerables. Todavía mantenían fuertes guarniciones en Maidenpool, Castlereagh y Salt Pans. Incluso con todos sus barcos, los caballos ocupaban un espacio importante, por lo que optaron por dejar algunos puntos fuertes en caso de que Tywin girara hacia el norte. Riverrun y Seaguard también mantuvieron su fuerza, pero si tan solo Harrenhal pudiera caer ante la hija de Robert. Peor aún, continuó Stannis, Lord Tyrell está muerto o capturado junto con más de la mitad de su anfitrión. Orton Merryweather, precisamente, tiene el mando y se están retirando hacia Bitterbridge. Eddard sabía que la casa Merryweather alguna vez había sido bastante prominente, pero el rey loco los había despojado de sus tierras y tesoros. Roberto les había honrado con la devolución de algunas de sus tierras, pero los dejó con las arcas vacías. El hecho de que Lord Merryweather estuviera a cargo significaba que el número de altos señores de Reach se había reducido significativamente. Fue una pérdida, su gracia, pero no todas las noticias fueron malas. El Matarreyes y su cachorro murieron en la batalla, señaló Ser Davos. Con un rey muerto, sumergirán sus estandartes, Ser. No, le entregarán la corona a Tommen Waters. Y si pereciera, encontrarían otro, y otro. Parecía que Stannis estaba de mal humor y sin paciencia ante cualquier intento de apaciguarlo. Ned miró a su hijo, Raff, cuya espalda estaba recta y su rostro completamente impasible. Eddard sabía que su heredero se culpaba a sí mismo por el revés de Harrenhal. Lo hecho está, comenzó Ned, ahora debemos determinar nuestros próximos pasos. La situación ha cambiado. Dorne también lanzó un ataque contra Stormlands.
Si bien hemos perdido gran parte de la mano de obra de Rivelens, hemos ganado la de Dornish. Su gracia, intentar tomar desembarco del rey en este momento es demasiado arriesgado. Debemos atacar en otro lugar. Estoy de acuerdo, dijo Roose Bolton en voz baja. Ser Garland no está controlado en las tierras del oeste, debemos hacer lo mismo en las tierras de las tormentas. Stannis continuó rechinando los dientes pero asintió. Tienes derecho a ello. Ni siquiera mi maldita sobrina, 3 veces condenada, puede esperar mantener la lealtad de sus señores si no se digna defender sus tierras. No los despojaré, buscaremos alimento, pero este es mi pueblo y mis tierras ancestrales sobre las que pisaremos. Elaboraron un plan. Se dirigirían a las rectas de Tart. Allí podrían tomar Parchment y, en consecuencia, amenazar a Hall, Bronzegate y Housefell. Si tuvieran tiempo y deseo, también podrían llevarse al propio Tart, aunque eso probablemente sería una pérdida de tiempo. Stannis también podría amenazar Storm's End o King's Landing desde Bronzegate, con fáciles líneas de retirada hacia la costa si fuera necesario. Con la mayor parte de su fuerza montada, sería casi imposible atraparlos. Mejor aún, es de esperar que pudieran combinar fuerzas con las lanzas de Dornish que también estaban invadiendo las tierras de las tormentas y una vez más tener una ventaja numérica contra el viejo león. Hechos los planes, los demás salieron de la estrecha cabaña. Eddard se quedó atrás para hablar con el rey. Su gracia, dado que vamos a transportar tropas más al sur y seguimos intentando mantener el bloqueo en desembarco del rey, creo que quizás sea hora de poner a nuestras familias en un lugar más seguro que Dragonstone. Stannis entrecerró los ojos. ¿Quién lo atacaría? Los restos de la flota en desembarco del rey no podrían romper el bloqueo. Las tierras de tormenta no cuentan con una armada fuerte. Dragonstone es tan seguro como cualquier otro lugar. Eddard no estaba dispuesto a dar los sueños de Bran como motivación para trasladar a sus hijas, pero necesitaba una razón. Allí solo tenemos una guarnición ligera, los barcos pueden pasar. El alcance de Tywin es largo, su oro podría contratar mercenarios y piratas. No creo que el Vale interceda ni ataque a Dragonstone, pero Gultown tiene algunos buques de guerra. Propongo que traslademos a su esposa, a su hija y heredera, así como a mis hijas a Winterfell. Ninguno de los combates estará ni cerca de lograrlo. Stannis parecía Mulish pero luego suspiró. No debería dudar de su honor, Lord Stark, muchos dirán que sería una tontería enviar a mi heredero al corazón de su poder, pero si no me hubiera jurado lealtad, hace mucho que habría perdido esta guerra. Estoy de acuerdo, haz los preparativos necesarios. Gracias, su gracia, quiero dejar claro que lo que hizo Melisandre con el Sept no fue bien recibido por mis señores. Ella no será bienvenida en el norte. Ella. Dijo secamente. Los otros pueden llevársela, ella puede permanecer pudriéndose en Piedra Dragón hasta que tenga la paciencia para lidiar con ella. No serán la hechicería y la magia las que ganen esta guerra, sino los hombres de deber. Eddard dejó al rey a su suerte, satisfecho con el resultado. Bran había sido una bola de preocupación, esto también sería una buena noticia para él. El señor de Invernalia sabía que el invierno se acercaba, el verano había durado demasiado. La guerra parecía no tener un final a la vista, más aún que perder, temía que las consecuencias de esta guerra se extendieran durante meses o incluso años. Se necesitaban hombres para traer la cosecha, si el invierno llegaba pronto, el reino moriría de hambre. Asterisco 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 Tyrion Lannister había llegado sano y salvo a Storm's End. Al principio, Ser Courtney no lo recibió con mucho entusiasmo. Le habían dado una habitación de calidad y le permitieron festejar con los demás caballeros y nobles, pero lo ignoraron cortésmente o lo trataron con frialdad. Eso había cambiado cuando Ser Courtney recibió una carta de su sobrina y luego Tyrion fue tratado con más calidez. Lo deleitaron con algunas historias bastante increíbles. Myrcella había abatido a Ser Bras Buckler, un caballero con una reputación formidable, durante el juicio de los 7. Eso fue bastante absurdo y, sin embargo, juraron que era verdad. Tyrion se estaba dando cuenta rápidamente de que incluso cuando había dado crédito al intelecto y la destreza oratoria de Myrcella, había subestimado gravemente de lo que ella era capaz.
Tyrion había sentido curiosidad y buscó todos los detalles de cómo había sucedido el juicio de los 7. La risa lo había invadido, tanto que las lágrimas corrían por su rostro, cuando se enteró de que uno de sus principales argumentos había sido que Cersei era demasiado estúpida para que fuera creíble que pudiera haber escondido a Robert haciendo el cornudo durante todos estos años. El enano sentía curiosidad y, después de la carta de Myrcella, Ser Courtney había respondido todas y cada una de las preguntas que había tenido. Tyrion se interesó en la forma no estándar de hacer la guerra que parecía estar empleando. No estás convocando una reunión completa. Centrarse en el calzado más que en las armas. Palas. Pero a medida que aprendió más, las piezas empezaron a tener sentido. Estaba creando una fuerza altamente móvil que podía restringir la movilidad de sus enemigos. La pregunta que más despertó su curiosidad fue, ¿dónde se le había ocurrido? Los libros de Redcap, Casterly Rock y ahora Stormsen tenían algunos tratados sobre la guerra, pero ninguno coincidía con las tácticas que Myrcella había empleado. Como alguien que se enorgullecía de su agudo intelecto, fue un poco preocupante darse cuenta de que su sobrina estaba demostrando estar muy por delante de él. Podía ver los conceptos, ahora que los elementos estaban expuestos ante él, pero llegar a ellos aparentemente de la nada. Notable. Más allá de simplemente darse un festín y hablar con Ser Courtney y los demás, encontró algunos tomos interesantes en la biblioteca de Stormsen que guardaba el maestre. Estaba un poco desgastado, lo cual era de esperar dada la visión general sobre la alfabetización en las tierras de las tormentas. Estaba un poco aburrido y preocupado por su sobrina en el frente y por Jaime en la ciudad. Había algo más que pudiera estar haciendo para ayudar. La guerra no era su fuerte y realmente no tenía ninguna contribución que se le ocurriera. Tenía una memoria fuerte, habilidades matemáticas excepcionales y más que un conocimiento superficial de una variedad de temas. Se dio cuenta de que probablemente podría revisar los registros mejor que un maestre y ver si las cosas cuadraban correctamente. Ser Courtney aceptó que podía revisar los registros y libros de las cuentas de la casa Baratheon. Lo que encontró fue un conjunto ordenado de libros de contabilidad y muy pocas discrepancias. Había algunos y Tyrion lo señaló. Parecían ser descuidos o casos menores de declaración insuficiente del rendimiento de los cultivos y de los bienes. Ser Courtney tomó nota y se comunicaría con esas casas y les pediría una explicación cortés, al menos por ahora. Tyrion recordó haberle preguntado a Ser Courtney qué era exactamente lo que Myrcella le había escrito para que fuera tan abierto sobre detalles que, con razón, no estarían sujetos al escrutinio de un extraño. Milord Tyrion, Lady Myrcella, gobierna las tierras de la tormenta y me dijo que confiara plenamente en usted, y aunque debo usar mi mejor criterio, también debo escuchar con atención todas las sugerencias que tuvo. Ella te llamó el hombre más brillante de los 7 reinos. Tyrion recordó haber sentido un calor que se extendía a través de él y que de repente sus ojos se sintieron cálidos y húmedos. Los hombres lo habían llamado inteligente en ocasiones, pero nunca tan elogiado. Esos ojos azules e implacables de Myrcella lo habían juzgado y no lo encontraron deficiente. Fue una experiencia surrealista preocuparse tanto por la opinión de un niño, pero ahí estaba. El hijo menor de Tywin Lannister anhelaba hacer más, demostrar que la fe de su sobrina en él no estaba fuera de lugar, pero le costaba encontrar algo útil que hacer. A medida que llegaban las noticias de la guerra, la fortaleza estaba nerviosa. Los Tyrell habían reunido un ejército aparentemente insuperable y se acercaban a Desembarco del Rey. Mientras tanto, las fuerzas de Stormland se habían dividido en dos, una parte ayudando a Tywin en la defensa de Desembarco del Rey y la otra lidiando con Stannis. Myrcella estaba irremediablemente superado en número por Stannis y simplemente estaba retrasando su avance. La noticia vino primero de Harrenhal. Más allá de los sueños más locos de cualquiera, les llegó la noticia de que Ser Barristan le había arrebatado la colosal fortaleza a Edmure Tully. El ejército de Tully y el del norte se habían separado de Stannis, pero aún superaban en número a la fuerza de Stormlands, y aún así habían perdido. Ser Cortani había confiado que era Myrcella quien realmente dirigía el ejército, pero la ficción para calmar a la preocupada nobleza en las tierras de las tormentas era que los Bold los estaban comandando. Stormsen organizó un poderoso banquete de victoria, celebrando una victoria crítica.
Tyrion bebió junto con ellos, en parte porque disfrutaba bebiendo y deseaba deleitarse, pero también para distraerse de lo que pudiera estar sucediendo en Desembarco del Rey. En el apogeo de la fiesta, el maestre llevó a Ser Courtney a un lado, le susurró algo y le entregó un pequeño pergamino enrollado. Tyrion observó y vio sorpresa, una sonrisa, un ceño fruncido y luego una mirada hacia él. El maestro calvo de Stormsen miró hacia Tyrion con cierta tristeza y le hizo un gesto para que lo siguiera hasta el solar del señor. Alas oscuras, palabras oscuras. Tyrion tomó un trago saludable de vino y siguió a Ser Courtney escaleras arriba. El hombre le hizo un gesto para que se sentara cuando entraron a la habitación y lo miró gravemente. Lord Tywin ganó la batalla en Kingswood, pero hubo pérdidas. Lo siento, Tyrion, pero tu sobrino y tu hermano están muertos. Tyrion sintió que su mundo temblaba cuando se le cayó el estómago. No, no. A él no le importaba Joffrey, el mundo estaba mejor sin esa mierda respirando, pero Jaime, su hermano, ese fue un golpe más cruel que cualquiera que hubiera enfrentado antes. Jaime, el único en Casterly Rock a quien le importaba un carajo. Jaime, el único que había hecho la vida aún más tolerable, el único que lo había consolado después de lo que pasó con Tisa. Arrojó el contenido de su estómago al suelo y se desplomó desesperado. Tímidamente consciente de lo miserable y vergonzoso que debía ser su visión, no pudo detener la emoción cruda y las lágrimas. Penrose se puso de pie y se movió para darle algo de privacidad, pero antes de irse, Tyrion se detuvo bruscamente para pedirle más información. ¿Cómo? No se compartieron detalles, excepto que el incendio forestal que se utilizó en la batalla se salió de control y mató a amigos y enemigos por igual. Mace Tyrell y Randyll Tarly también se encuentran entre los asesinados. Incendio forestal. ¿Qué tan desesperado estabas, padre? Ser Courtney lo dejó con su dolor, mientras Tyrion lloraba amargas lágrimas por su hermano perdido. Asterisco 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 El caballero de Vale acababa de terminar su encuentro con Lord Nestor Royce, un individuo pesado, que había parloteado durante demasiado tiempo. Néstor había explicado una y otra vez cómo se haría todo esto por el bien del pequeño Lord Robert y que era la única manera de honrar adecuadamente el legado de Lord John. La frase la locura de una viuda y por su propio bien se había repetido a menudo, y Lynn Corbray estaba completamente harta de ella. Lord Royce quería el control del valle, y esta era su vía para lograrlo. La lengua de Corbray encontró el espacio donde estaban o no estaban, por así decirlo, sus dientes faltantes y sintió que una familiar burbuja de frustración se elevaba dentro de él. Casi morir a manos de ese tonto con sobrepeso había sido irritante, el hecho de que sus rasgos hubieran sido estropeados permanentemente por ese patán borracho le hizo querer matar al bruto de nuevo. Lord Royce quería la ayuda de la casa Corbray para asegurar el Eyrie. El objetivo del hombre mayor sería hacerlo de forma completamente incruenta para evitar ofender a los dioses, antiguos o nuevos. Lynn sabía que Roy sin duda estaba hablando con varios nobles, lo que en sí mismo era un riesgo, en más sentidos de los que Néstor sabía. Después de dejar al noble aún en recuperación, buscó a su empleador, que había regresado recientemente al valle. A Lynn le gustaba trabajar con Baelis, el hombre era rico y ambicioso y siempre supo aterrizar de pie. El maestro de la moneda era de linaje bajo en comparación con los otros nobles del valle, pero había logrado acumular riqueza, conexiones y poder que superaban su herencia. Corbray sabía que no debía traicionar a un hombre así. Y las recompensas, bueno, habían sido y serían increíbles. Oro, compañeros de cama, pronto un matrimonio, quizás el control de una casa o dos. 2 días después de su encuentro con Néstor se reunió con Petyr. Explicó lo que Royce quería y miró al hombre para ver cómo reaccionaría. Tú y tu hermano podéis aceptar hacer lo que él os pida. Dime una vez que se instale como gobernante del valle en nombre de Robert, compartió lo que pretendía hacer con la guerra. Lynn meneó la cabeza. Habló poco de ello, limitándose a decir que el fracaso de Lise en apoyar a su familia era una señal de su inestabilidad. Seguramente se pondría del lado de Stannis. Petyr acarició la pequeña y puntiaguda barba de su barbilla, con sus ojos gris verdosos brillando de interés. Quizás la princesita haya demostrado ser persuasiva, me pregunto si sus encantos han contagiado a Lord Royce. Lynn se rió irónicamente.
Mircella. A su alrededor proliferan historias ridículas, pero ella no es más que una niña de buen corazón. Sí, ella es lo suficientemente persuasiva como para convencer a Ser Barristan de que libere a los cautivos que corren el riesgo de recibir el tratamiento Lannister, pero no es una conspiradora como tú. Entonces aún no has oído la noticia. Se le atribuye el mérito de haber conquistado Harrenhal, aunque está en inferioridad numérica. Seguramente esa es obra de Ser Barristan. Mis ojos y oídos dicen que no. Ser Barristan tiene el mando, pero los señores de la tormenta dicen que fue su doncella quien trajo la victoria, respondió Pitri. Hizo una pausa por unos latidos del corazón y luego continuó. Ella logró convencer a los Stormland para que la apoyaran hasta el final. No preví eso, ni preví que las tierras de tormenta fueran tan aptas para una retirada combativa. No me gustan las interrupciones en mis planes. Creo que es hora de que usemos el pequeño complot de Lord Royce para eliminar a Lady Mircella del tablero. Corbray pensaba que Baelys era inteligente, ciertamente más inteligente que él. Sus habilidades residían en luchar, no en conspirar. Pero aún así, no veía la necesidad de esto. La niña era solo una niña, sus hilos estaban siendo movidos por otras personas. Sin embargo, el plan esbozado podría muy bien funcionar. ¿Quién lo hubiera dicho? Después de todo, tal vez incluso podría probarse a sí mismo contra un Kingsguard en una pelea real. Los demás señores no rebatirán la idea, se han sentido avergonzados por no participar en la guerra. ¿Estás seguro de que Ser Barristan, o Ser Courtney, o hizo un gesto de saludo con la mano, Mircella estará de acuerdo? Petyr sonrió. Si no lo hacen, tengo otros planes en marcha. Será una ciruela demasiado tentadora para resistirla. A pesar de sus recientes victorias, todavía están a la defensiva. Las tierras del oeste y las tierras de la tormenta están acosadas por enemigos numéricamente superiores. El potencial de llevar al valle a su causa parecerá un faro de esperanza enviado por los 7. Victory. Hay otro. Oh, sí, el anfitrión Tyrell fue rechazado por Lord Lannister, se cree que Mace Tyrell está muerto. El rey y su amado tío Jaime también perecieron, habló Petyr y permitió que una nota de cruel satisfacción entrara en su voz. Había habido mala sangre allí con Joffrey o Jaime. Lynn se encogió de hombros, no importaba. Jaime fue uno de los pocos caballeros que tuvo el potencial de resistirlo, con esta muerte, estuvo un paso más cerca de ser reconocido como el mejor espadachín de Poniente. Ahora esperaba que mordieran el anzuelo, no le gustaba estar inactivo. Lady Ferlorn tenía sed. Asterisco 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 las noticias de mi abuelo fueron mixtas. Él todavía vivía, al igual que mi hermano menor, y habían derrotado al anfitrión de Lord Tyrell, pero poco más era bueno. Le había dado a Tywin una lista completa de opciones potenciales y él optó por la colocación de parientes. Obviamente, los 7, Yor, los dioses antiguos, el dios ahogado y todos los demás no existían, en el mejor de los casos eran fraudes como Ser X. Entonces, por supuesto, no temía que Tywin o incluso yo mismo recibieran alguna maldición por agregarla a la lista de formas sugeridas para eliminar a Joffrey de la realeza, pero aún así, tenía que ser tan descarado. Un cuchillo en la espalda habría sido mucho mejor que explotarlo con un incendio forestal para que miles de personas lo vieran. Tywin tenía una negación plausible, pero usando un incendio forestal cerca del rey tendrías que ser un tonto para hacer esto si le desearas al rey una vida larga y saludable. Y mi abuelo era muchas cosas, pero un tonto no era una de ellas. La muerte de mi tío, o posiblemente de mi padre, siempre fue una posibilidad. Era un guerrero puissant que disfrutaba de la batalla. Me entristeció su fallecimiento, pero, sinceramente, su muerte en una guerra que había provocado tenía un toque poético. Puede que no haya participado en los planes de Cersei, pero aún así se había acostado con su hermana y le había dado cuernos a Robert. La idea de poner tanto en riesgo el placer físico fugaz era verdaderamente despreciable. Tanta muerte, tanta destrucción, a causa de sus obscenos deseos. El pasado no se puede cambiar y tuve que seguir adelante. Poco después de que nos llegara la primera noticia de la batalla en Kingswood, llegó una carta secundaria pidiéndome que ayudara a las asediadas tierras del oeste.
No tenía ninguna conexión real con ellos, pero como era la casa más rica de los 7 reinos, mantenerlos enteros era importante. Nuestro control sobre Rivelens fue tenue, a pesar de la victoria en Harrenhal. Era un territorio grande, con guarniciones de cierto tamaño en zonas importantes. Sin duda, el tío Stannis tenía la intención de atacar Desembarco del Rey o las Tierras de la Tormenta, pero no había nada que le impidiera darse la vuelta con su fuerza de caballeros para enfrentarse a mí nuevamente. Marchar a través de Rivelens para llegar a Westelands no sería agradable. También tuve que asegurarme de que se pudiera enviar comida a Desembarco del Rey, o la ciudad moriría de hambre. Los numerosos ríos, incluido el Blackwater Rus, ayudarían en el transporte de alimentos. Todavía tenía que quitárselo a sus dueños, algo que pudiera dañar la reputación que había estado construyendo minuciosamente. Supongo que, en el peor de los casos, podría atribuirlo al contingente de Ser Lile en Westelands, o tal vez a los Frey. El viejo Balder Frey había respondido con interés a mi alianza sugerida. No había aceptado, pero estaba abierto a los partidos, aunque su precio era elevado. Quería la supremacía de Rivelens. Si ganábamos la guerra y colocábamos a los Frey sobre el resto de Rivelens, sembrábamos las semillas de la próxima rebelión. Aún así, los problemas del mañana solo podrían existir si llegáramos al mañana. Me comunicaría con Tywin y vería si esa era una promesa que podíamos hacer. Serían muy útiles 500 caballeros adicionales y 1.500 pies. Me reuní con Ser Barristan para discutir nuestros próximos pasos. Señora Myrcella, saludó mientras inclinaba la cabeza. Ser Barristan, mi abuelo nos ha pedido que ayudemos a eliminar el Reach de las tierras del oeste. Pensamientos. Mi comandante de la Guardia de Tormentas lo consideró por unos momentos y luego respondió, no será una decisión popular. Llevarnos más lejos de las tierras de la tormenta es peligroso. Todavía no sabemos si el Vale proporcionará refuerzos adicionales o si Stannis regresará a Rivelens. Si nos quedamos aislados, tendríamos que protegernos dentro de las tierras del oeste, algo con lo que muchos de sus señores no estarían contentos. Continuó, por otro lado, por una vez tendríamos paridad numérica con nuestros enemigos, si hay que creer en los informes de Tywin. Por otra parte, las propias Stormlands están siendo atacadas por los Dornish, un enemigo contra el que siempre estarán ansiosos por luchar. Vi el dilema, pero también había otras ventajas en aceptar la petición del abuelo. El oro de las tierras del oeste es importante, con él, podemos pagar a los más pequeños cuando recojamos su cosecha. Con él, podemos atraer a las levas y a los hombres de armas de Rivelens para que se unan a nosotros. Luego está la realidad de que Tywin ahora es regente. Su carta está redactada como un consejo, con espacio para discutir más a fondo, pero creo que este es el camino correcto a seguir, respondí. Ser Barristan bajó la cabeza en reconocimiento a mi punto. ¿Qué pasa con Lord Beric y los Marcher Lords? Lord Tywin seguirá utilizándolos. Por mucho que desee aumentar el tamaño de Stormward y conocer mejor a los Marcher Lords, sospecho que mi abuelo necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. Como beneficio adicional, podrían ser llamados a enfrentarse a las lanzas de Dorne, lo que aliviaría algunas de las dudas que tienen los señores de la tormenta aquí al marchar hasta las tierras del oeste. Muy razonado, Myrcella. ¿Cuándo tendré a los hombres listos para marchar? Le di una sonrisa al viejo caballero. Apuntemos por una semana. Sabremos más y también dará tiempo para que nuestros hombres descansen. Me he ocupado de la cuarentena de los enfermos entre los impuestos de Rivelens, ojalá podamos evitar el contagio. A veces, la mejor medicina es el descanso, abundante comida, agua y menos miedo a la violencia inminente. ¿Qué camino tomaremos?, preguntó Barristan. El camino fluvial será más fácil, podemos ir al norte, inspeccionar las defensas de Dari y ver si vale la pena asaltarlo, luego viajar al oeste. No creo que Rivelens tenga la capacidad de impugnar nuestro cruce de los vados. Desde allí, nos encontramos con Lord Leo Leford en Golden Tooth. Barristan no tenía objeciones, por lo que se fijó el rumbo. Mientras terminábamos, lo detuve. Ser, te convencí de que te unieras a mí pidiéndote que me enseñaras los caminos del honor. ¿Cómo me ha ido como dama suprema de las tierras de la tormenta?
Has honrado el nombre Baratheon. Habéis cumplido vuestras promesas, habéis liberado cautivos, honrado treguas, cuidado a los heridos y os habéis comportado con los más altos niveles de integridad. Estoy orgulloso de servirle y no me arrepiento de haber aceptado hacerlo. Gracias, Ser, siento que hemos estado separados con frecuencia debido a mi necesidad de alguien en quien pueda confiar para cuidar a la mayor parte de mi anfitrión mientras ralentizaba a mi tío. Si algo cambia alguna vez en tu visión de mí o de mis acciones, le doy la bienvenida a tu consejo. Al oír lo serio que hablaba, Barristan me miró fijamente. Debió haber encontrado lo que buscaba, porque después de un momento, me respondió con un gesto decidido. Sí, mi señora. Haré todo lo posible para ayudarte a mantenerte fiel a ti mismo. Una vez solucionado esto, era hora de considerar a quién dejar a cargo de Harrenhal mientras nos mudábamos al norte. Terminé eligiendo a Ser Gladen Wild. Como miembro capaz e inteligente de mi Stormguard, también podría dejar una buena ración de hombres de armas de Wild, por lo que no habría muchas dudas sobre su lealtad. Probablemente se opondría, pero mis Stormguard no eran solo mis protectores, eran mis capitanes. Esta idea absurda de nombrar comandantes en función de su herencia familiar era una tontería, necesitaba gente leal y competente. Tenía 100 cosas que hacer en la semana antes de marchar, pero me tomé un momento para disfrutar el día. Me sentí bastante vigorizado, lleno de una extraña sensación de energía. Me había sentido así a menudo antes de la batalla, pero rara vez en momentos de descanso. Contento, claro, pero prácticamente estaba saltando de pie. Mi encuentro con Ser Barristan salió bien, pero eso no fue inesperado. ¿Qué fue esto? Salí a quemar parte de esa energía y luego la vi en el cielo. Un cometa rojo brillante, visible incluso a la luz del día, con una larga cola del mismo tono. Cada vez más gente lo había visto y muchos ya lo consideraban un presagio o una señal. Siempre me había centrado más en el estudio de la economía y la guerra, no en la astronomía, pero este cometa no parecía normal. Según lo que pude ver, no parecía estar en camino de estrellarse contra el suelo como un meteorito, así que, si bien es interesante, no es tan importante y tenía suficientes cosas que atender. Capítulo 41. Sansa no era Arya. Ella no tenía ningún deseo de ser guerrera o bailarina del agua. Sansa vio a Arya entrenar con el extraño hombre llamado Sirio, pero ella misma hizo poco. Se permitió que le enseñaran a sacar un cuchillo y matar con él. Las historias de la Torre de la Mano eran demasiado vívidas y aterradoras para que ella renunciara a aprender a defenderse por completo. A menudo cenaban con la reina, la princesa y Melisandre. La Dama Roja, o la Bruja Roja, como la llamaban algunos, fue mucho más cordial a su regreso a Dragonstone en comparación con sus interacciones anteriores. Intentó regularmente atraer a Sansa y a su hermana a la conversación. Arya era brusca, pero su madre y Mordane le habían enseñado mejor a Sansa y ella se comportó como una dama adecuada debería hacerlo. Ella al menos defendería el honor del norte de manera digna. Sansa se había acercado más a Arya y habían resuelto muchas de sus diferencias infantiles anteriores. Su hermana pequeña había madurado, pero en muchos sentidos seguía siendo la misma niña irresponsable y salvaje que actuaba por debajo de su posición. Los guardias Stark compartieron con ella que se rumoreaba que Melisandre había confiado en visiones para guiar al rey, solo para que esas visiones llevaran al ejército al desastre. Afortunadamente, su padre y sus hermanos no resultaron heridos. Ella oraba regularmente por su regreso sano y salvo de la guerra. Sansa se perdió el espectáculo de desembarco del rey, los grandes caballeros, el torneo y todas las damas nobles y sus chismes de la corte. Dragonstone era un lugar lúgubre en comparación. Incluso preferiría estar en casa en Winterfell con su madre. Extrañaba a Catelyn y al pequeño Rickon. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo, quizás lo que más extrañaba era la seguridad y tener a toda su familia junta. Sansa se había resignado a estar separada de su familia una vez que se casó con Joffrey, pero ahora no se casaría con él y todavía estaría separada de ellos. Todo fue muy injusto. Poco después de recibir la noticia de que su tío Edmure había sido capturado, Melisandre se acercó a Sansa mientras cosía. Lady guardó silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de Melisandre.
Sansa podía sentir que su lobo huargo irradiaba desconfianza, era una sensación extrañamente inquietante, como si estuviera en dos lugares a la vez. Señora Sansa, la situación está cambiando en la guerra. ¿Qué harías para garantizar que tu familia esté segura? ¿Qué puedo hacer? Hay mucho que puedes hacer. Había deseado conocerte mejor a ti y a tu hermana antes de preguntarte esto, pero el tiempo es corto y pronto te enviarán a Winterfell. Winterfell. ¿Nos vamos a casa? Preguntó Sansa, una repentina esperanza se elevaba en su pecho. Sí, niña. Se podría perder una oportunidad. La noche es oscura y llena de terrores, si no actuamos solo se oscurecerá. Te pregunto de nuevo, niño lobo, ¿qué darías por ver a tu familia a salvo? Haría cualquier cosa, pero no entiendo qué estás preguntando. Tengo dones que me dio el Señor de la Luz. Con el sacrificio adecuado, puedo hacer grandes cosas y fortalecer mi conexión con el Dios de la llama y la sombra. Sansa se sintió incómoda. Ella era una hija de los 7, esta charla de Errejor siempre la hacía retorcerse. Los antiguos dioses del norte eran una cosa, pero esta deidad extranjera puso los dientes en vilo. Sacrificio. De sangre, tú y tu hermana descienden de los reyes del invierno. Hay poder en ello, respondió Melisandre, con sus ojos rojos imposibles de apartar la mirada. Con sangre, no suficiente para matarte o hacerte daño permanentemente, puedo hacer mucho más. Puedo atravesar el velo del misterio sobre el mañana venidero y mucho más. Sansa se mordió el labio y miró a su alrededor nerviosamente. Si me niego. Melisandre la miró fijamente durante varios largos momentos. No lo harás. Puedo verlo ahora tú, dispuesto a donar tu sangre para asegurar que tu familia no sufra muerte y tormento a manos de nuestros enemigos. Lady dejó escapar un gruñido bajo, pero los ojos de Melisandre no abandonaron los de Sansa. Lo difícil será convencer a tu hermana, pero tú eres la mayor. Convéncela de que es necesario hacerlo y te prometo que tu padre y tus hermanos sobrevivirán a las próximas batallas. Melisandre finalmente liberó su contacto visual con Sansa. Si no tienen éxito, seguramente estarán condenados, como todos nosotros. Sansa tembló y sintió que su cuerpo pasaba de frío a caliente. Ella se acercó a Lady en busca de consuelo. Ella no podía dejar que su padre y sus hermanos murieran, ella no podía. Lo haré. La convenceré y podrás tener nuestra sangre. Pero tienes que prometer que Arya también estará a salvo, no solo los demás. El propio Errejor lo garantizará, no tienes nada que temer, niña. Acúndute. Hay que hacerlo en los próximos 2 días o se acabará la oportunidad. Asterisco asterisco asterisco. Margaery Tyrell había tomado la noticia de la muerte de su padre lo mejor que se podía esperar. Estaba rodeada de otros, pero se permitió llorar por el hombre típicamente jovial que la había engendrado. Margaery tenía muchos buenos recuerdos de hablar, reír y cantar con su padre. Lo extrañaríamos muchísimo. Todo Highgarden estaba de luto. Por su señor, pero también por los muchos otros que habían muerto. Entre los desaparecidos y caídos se encontraban primos, amigos y guardias que conocían desde hacía toda la vida. No saberlo era a menudo un tormento aún más cruel. A pesar de su propio dolor, Margaery hizo todo lo posible para levantar el ánimo. Se reunió con sus primos, visitó el Sept y puso cara de valiente para todos. Escribió cartas a su nobleza sobre los muertos confirmados, elogiando su valor y poniendo sus condolencias en pergamino. En los días oscuros del dolor, unas cuantas palabras amables pueden levantar el manto por unos momentos, no fue mucho, pero fue todo lo que pudo hacer. Después de unos días de luto, Margaery fue invitada a asistir a la reunión familiar con su madre, su hermano y su abuela. A ellos se unieron Leonete, la esposa de su hermano, y Ser Vortimer Crane, el maestro de armas de Highgarden. Willes comenzó la reunión reconociendo las aplastantes pérdidas que todos habían sufrido, antes de pasar a lo que se debe hacer ahora. Le he ordenado a Ser Garland que tome Lannisport inmediatamente y tome cautivos a tantos nobles de Westelands como pueda. Los Lannister aún no han compartido que nobles han tomado cautivos, pero seguramente algunos sí lo han hecho. También están los gemelos Redwyne que todavía están en las garras de esa mujer. Su madre,
Allerie, asintió bruscamente. Bien. Haz que destruya el lugar y queme los muelles por completo. Eso dañará a Tywin más que cualquier otra cosa. No, respondió Willes, siempre podemos amenazar con hacerlo más tarde, pero puede ser importante para nuestros propios fines si podemos llegar a un acuerdo con los Ironborn. Envié a Ser Olymer Tyrell a Pike. Balon no ha respondido a ninguna carta, tal vez su orgullo sea salvado por un noble visitante. Olenna Tesked. Deberías haber hablado con nosotros sobre esto antes de enviarlo. Balon es un canalla espinoso, la diplomacia no funcionará. Willes se encogió de hombros, el tiempo era corto y no quería perturbar tu dolor. Sus caminos no son los nuestros, pero he hecho una petición apropiadamente halagadora. Elogiando sus esfuerzos por dañar a los Lannister y pidiendo participar en un asalto conjunto, además de ofrecerle una mayor participación en el saqueo de cualquier esfuerzo combinado. La riqueza de las minas de Westlands más al interior debería tentar su codicia. Si trabajamos juntos de manera que aumente su riqueza, mi esperanza es que no busque atacar el Reach con sus asaltantes. Margaery vio que su abuela parecía apaciguada. No es un mal plan, pero muchas manos hacen que el trabajo sea ligero. Preferiría hacer algo constructivo para vengar a Loras y Mace. Sí, abuela, respondió su hermano antes de pasar a otro tema. Tenemos algunas reservas que podemos utilizar para reforzar a Orton Merryweather y a los supervivientes de la batalla de Kingspeare. Me resisto a cometerlos. En lugar de ello, he intercambiado correspondencia con Doran y estamos considerando la posibilidad de que Lord Orton viaje al sur y ayude a Dorne a someter las marcas Dornish. Después de lo que esos bastardos aceitosos le hicieron a tu pierna. Allerie respondió. Willes suspiró, madre, esto fue un accidente. Han pasado años y estoy en buenos términos con Oberyn. Él no quiso hacerme daño. Nuestras dos familias tienen una historia, pero ambos luchamos del mismo bando durante la rebelión de Robert. Es hora de que lo hagamos de nuevo. Con la ayuda de las lanzas de Dornish podemos someter el sur. La moral del antiguo gran anfitrión de mi padre debe estar desgastada. Algunas victorias, con nuevos aliados, pueden apuntalar eso y prepararlos para luchar contra el viejo león nuevamente. Olenna asintió. Sí, es un buen plan, pero Doran es complicado. Necesitamos más que palabras en el viento para asegurar nuestras casas. Debemos hacer un partido entre nuestras casas para garantizar nuestra unidad. Margaery parpadeó, eso ciertamente significaría ella. Willes todavía no estaba casado, pero probablemente no había una novia Dornish en la ofrenda. El gobierno de sucesión de Dorne fue diferente al del resto de los 7 reinos. Eriann Martell era la hija mayor de Doran y gobernaría Dorne. Un partido entre Willes y Arianne podría funcionar, pero cada uno querría conservar su puesto de poder. Margaery era vagamente consciente de que ese partido ya se había mencionado en el pasado, pero no había resultado nada y dudaba que se reviviera. ¿Con quién quieres que me case? Willes se sintió un poco incómodo. No estoy seguro de si Oberyn sería una buena opción para ti. Él aprecia sus coqueteos con los demás y no los abandonaría. Si eso significa fortalecer a la familia, podría soportarlo, respondió. En verdad, a Margaery le importaban poco los ideales de romance y amor con los que soñaban despiertos sus primos. El matrimonio era una cuestión de seguridad y poder. Podemos hacerle la oferta, pero creo que sus hijos podrían ser una mejor opción. Quentyn es el mayor y sería la mejor pareja. No sé si Doran tenía a alguien más en mente para él. Willes tomó un sorbo de su taza y continuó, no es que le deseara ninguna desgracia a Eriann, pero si ella resultaba infértil, la línea gobernante de Dorne fluiría a través de ti, hermana. A menos que tengas alguna objeción, te haría la oferta de emparejarte con Quentyn, luego con Tristane y luego con Oberyn. No tengo objeciones, hermano. Todo lo que pueda hacer para ayudar a nuestra familia, lo haré. Willes le sonrió, bien. Suponiendo que acepten, te enviaremos a Sunspear para un matrimonio inmediato. ¿Qué, tan pronto? En medio de una guerra. Su madre se opuso. Margaery vio la cara de su abuela arrugada por la irritación. Por supuesto que debemos hacerlo pronto,
el objetivo es asegurarnos de que los Martell estén unidos a nosotros de alguna manera. Allery nunca había podido argumentar con éxito contra su suegra, por lo que ni siquiera lo intentó. En cambio, ella simplemente miró con lágrimas en los ojos. Pensé que tendría más tiempo con Margate. Willis extendió la mano y agarró la mano de su madre. Madre, deberías ir con ella y ayudarla a planificar los preparativos de la boda. Alejarte de Garden y de tu dolor sería bueno para ti. La familia había llegado a un acuerdo y la oferta saldría por Cuervo ese mismo día. Leonete habló por primera vez. Willis, todavía estás sin esposa. Ahora eres el señor de Garden y el señor supremo de Rich. No es hora. Willis exhaló. Mi situación es algo diferente, con mi pierna no seré parte de ninguna pelea. Tienes razón, necesito casarme. Corresponder con Eddard Stark y King Stannis es difícil porque están en movimiento, pero estoy buscando una pareja que pueda unirnos a nuestro nuevo rey. Sansa Stark es la mejor candidata y la oferta ya está hecha. Margate no sabía mucho sobre las casas del norte, pero Eddard era la mano del rey Stannis. Tener a su hija atada a los Tyrell aseguraría su posición y, con suerte, limitaría cualquier rencor persistente que Stannis aún guardaba por el asedio de Storm's End. Puede que House Tyrell haya perdido la cabeza de su casa, pero seguirían fortaleciéndose. Pasar un tiempo estacionario en Harrenhal me permitió realizar algunas pruebas una vez más con mis fórmulas mágicas. Para mi sorpresa, ahora era aún más fácil realizar hazañas de magia. Cualquier resistencia que hubiera existido a la alteración de la realidad inducida por la aritmética se había disipado. No era cercano a ningún lobo huargo, por lo que solo pude concluir que mi hipótesis anterior había sido errónea. Algo más estaba pasando y no tenía buenas explicaciones. Lo que sí sabía era que ahora tenía acceso a muchas más reservas si llegaba el momento de pelear. Las mejoras reflexivas ahora podrían permanecer activas durante bastante tiempo, suponiendo que no usara demasiadas otras fórmulas. También podría usar más poder con mi armamento lanzado, aunque en cierto momento sería demasiado obvio. Sin embargo, en una situación de vida o muerte, lanzar una daga que pudiera derribar a un caballero con armadura de placas tenía su utilidad. Desafortunadamente, volar realmente no era una opción. Podría manejar alguna versión bastarda, pero el problema era que no podía aplicar un vector de fuerza continuo sin el beneficio de un orbe de cálculo. En cambio, sería más bien como una serie de vectores, era posible ir directamente en una dirección a la vez. Pero incluso entonces, solo si la dirección fuera recta hacia arriba, si aplicara un vector horizontal, la gravedad todavía me empujaría hacia abajo. Los vectores diagonales eran prometedores, pero las ecuaciones se volvían más difíciles cuando no se aplicaban a una superficie uniforme como mis plantas o todo mi torso. Usar mucha energía mágica para básicamente saltar en el aire por el cielo podría valer la pena, pero tampoco pude hacerlo muy rápidamente gracias a mi incapacidad para usar una fórmula de refuerzo corporal adecuada o para mantener una película protectora mientras aplicaba esos vectores de fuerza. Si presiono demasiado, podría sufrir un latigazo cervical. Extrañé mi orbe de cálculo, tener una pequeña computadora contigo que se encargaba automáticamente de estos cálculos y permitía un vuelo seguro hizo las cosas mucho más fáciles. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero estuvo bien. Todavía estaba extasiado por mi mayor resistencia mágica. Si alguna vez termináramos con esta guerra derrochadora, también podría dedicar mucho más tiempo a realizar experimentos y ajustar fórmulas para maximizar el resultado. En un futuro lejano, tal vez incluso diseñe dispositivos que puedan conectarse a mí para ayudarme en mi vuelo falso y solucionar los problemas. Un pensamiento para otro día. Nos mudamos de Harrenhal con una nota alta. Lam, con la ayuda de Ser Barlow y Ser Jaspe, había superado mis expectativas. Más de 3.500 hombres habían aceptado luchar bajo mi bandera. La proyección había llevado bastante tiempo y tuve que darles más personal para que revisaran a todos los interesados. Sería fácil para alguien afirmar falsamente que estaba de mi lado cuando simplemente actuaba como espía. Al final, utilizamos más de 100 personas que hacían preguntas sobre la intención de los interesados y su sinceridad al unirse. Si había alguna duda en la mente del entrevistador sobre la honestidad,
Era rechazada. Después de eso, tuvimos una segunda ronda de entrevistas y redujimos aún más las cosas. Al final terminamos aceptando un poco más de 2.000. Seguramente habíamos eliminado una gran cantidad de usuarios de Lanzas que de otro modo serían decentes, pero esperamos que eso redujera las preocupaciones por la traición. Fiel a mi palabra, liberé todos los impuestos. No tenían armas y les quedaba poco más que un día de pan y una piel de agua. Se les ordenó abandonar inmediatamente las cercanías de Harrenhal. Algunos probablemente serían víctimas de bandidos, enfermedades y hambre, pero la guerra era algo desagradable y yo no tenía ningún deseo de alimentar bocas innecesarias. A los hombres del norte los traté un poco diferente. Pedí sus juramentos de que viajarían de regreso al norte, a los que lo dieron, les di un paquete con suficiente comida para una semana y una daga. Aquellos que no recibieron lo mismo que los impuestos de Rivelens. La mayoría haría un juramento. No estaba seguro, pero algunos lo harían. La nobleza y los caballeros capturados permanecieron en Harrenhal y dejé a Ser Gladen al mando. Lo sostendría con 1.000 hombres, la mayoría de los cuales eran hombres de armas o caballeros entrenados. Harrenhal merecía su reputación de fortaleza impenetrable. Mientras vigilaran atentamente, debería ser casi imposible que alguien lo tomara. Nuestra racha de buena suerte continuó cuando el viejo señor del cruce aceptó nuestra propuesta después de que Tywin aceptara respaldar a los Frey para la Paramountcy of the Riverlands una vez que terminaran los combates. Eso y las propuestas de matrimonio habían sellado el trato. Enviaría un poco más de la mitad de su reunión bajo el mando de Ser Steffron Frey y se encontraría con mis pancartas en Crossroads. Tenían que viajar más lejos que nosotros, así que llegaríamos primero. Esto nos haría relajarnos un poco, pero nos permitiría aprovechar el tiempo para tomar el control más completo de las áreas circundantes. Entre los hombres de Ser Lile, las levas adicionales de Rivelens que se unieron a nuestra causa y las fuerzas de Frey, mi ejército sería más grande que el que había comandado en el Trident. Ser X aún no se había mostrado en esta vida, pero siempre desconfié de sus maquinaciones. Solo porque las cosas iban bien por el momento no significaba que no estuviera esperando en las sombras el momento en que bajara la guardia. Estaba preocupado por las tierras de tormenta. No realizar la reunión completa significó que tenía más defensores de los que mis enemigos probablemente pensaban, pero aquellos a quienes deliberadamente no había tomado fueron la parte más débil de la reunión. Los que no son tan competentes o un poco viejos, o no son físicamente impresionantes. Poco podían hacer para ganar en el campo contra todo el poder de Dorne. Sabía que mi abuelo estaba siendo cauteloso hasta que supiéramos dónde atacaría Stannis, pero Lord Beric y los señores de las marcas deberían ser los que defendieran las tierras de las tormentas. Una vez que supiéramos dónde tocaría tierra Stannis, presionaría más para la defensa de Stormlands y él tendría que escuchar mis preocupaciones. Después de todo, estaba salvando las tierras del oeste. Nuestra marcha hacia la encrucijada transcurrió sin obstáculos. Aproveché ese tiempo para poner a mi Stormguard al día en las tierras del oeste. Mis conocimientos de geografía, nobles, fortificaciones y similares eran de segunda mano como parte de mi educación, pero la información debería ser sólida. Por supuesto, utilicé a Ser Lile y Lam como cajas de resonancia y confirmación de los detalles que me habían enseñado. La información se difundió entre el resto de la Guardia de Tormentas, y ahora todos ellos tenían un conocimiento práctico de las tierras del oeste. Estaba revisando la información más reciente que los exploradores habían compartido el primer día en Crossroads. Ser Lile y Ser Theo fueron mi equipo de protección cuando anunciaron a un ciclista y entraron sin aliento. Un mensaje de Laerie solo para los ojos de Lady Myrcella. Tomé la carta y examiné el sello. No parecía manipulado y contenía el sigilo de Arryn. Este tipo de cosas podrían ser falsas, pero eso parecía poco probable. El contenido de su carta me tomó por sorpresa. Ella escribió sobre cómo los señores del valle estaban ansiosos por participar en la guerra, pero no había acuerdo sobre con quién debían ponerse de su lado. Cualquiera de las dos direcciones provocaría amargas disputas. Ofreció la oportunidad de discutir esto en Eyrie con la nobleza del valle. Además, deseaba que la cuestión se decidiera en el juicio de los 7.
Esto debería permitir que incluso los partidarios más fervientes de uno u otro lado acepten los resultados. Sonreí, esto fue perfecto. Con el vale en la mano, la ventaja numérica de mi tío se reduciría. Mi estratagema con Lord Royce había funcionado. Lord Tywin no había compartido ninguna noticia sobre Lord Baelys y su propia misión de inclinar el valle a nuestro lado, pero es posible que también haya tenido cierto éxito. Ser Lyle, mencionaste antes que deseabas participar en una prueba de combate. Bueno, ¿qué te parece una segunda prueba de 7? El gran hombre sonrió. Sí. Por favor, Lady Myrcella, sería un honor para mí ser una de sus 7. Lo pensé, y Ser Theo, tú también. Más aún que nuestras victorias en el campo de batalla, esta batalla será el punto de apoyo sobre el que se balanceará esta guerra. Lyle me dio una mirada confusa. Suprimí un suspiro y expliqué que era un punto de apoyo. La educación que recibieron los nobles en Poniente fue irregular. Al menos la mayoría de ellos sabían leer y escribir, la mayoría de ellos. Ser Lyle no era un hombre estúpido, pero tenía poco interés en maestres y los libros. Afortunadamente, era bastante carismático en el campo de batalla, enorme y bastante capaz en una pelea. Los rasgos de Ser Theo se redujeron. Traeremos a nuestro anfitrión a Vlad y Gato, lo mantendremos aquí mientras esperamos a los Frey. Un pequeño contingente podría viajar más rápido, pero las montañas de la luna son el hogar de tribus bárbaras y los guardias de Arryn rara vez se aventuran lejos de su puerta. Dejaremos un pequeño contingente aquí, pero llevaremos la mayor parte de nuestras pancartas a la puerta sangrienta. Ver un enfoque militar bien disciplinado puede hacer que algunas de las casas de Vale en la valla consideren su postura. El Eyrie no está tan lejos de aquí y no nos retrasará más de un par de semanas en total, ya que de todos modos estamos esperando a Ser Stefron. La razón más importante es que no sabemos dónde está Stannis. Si en cambio regresó a Riverlands, no quiero que me tomen por sorpresa. Ser Theo asintió, entonces marchamos de nuevo. Sí, enviaremos una respuesta con toda la prisa posible y nos marcharemos mañana. Asterisco asterisco asterisco. Lannisport tenía una fuerte vigilancia urbana. También fue el hogar de varios nobles y más de unos pocos caballeros. También intentó apresuradamente armar a una milicia de gente pequeña. Eso todavía lo dejaba bastante superado en número. Tenía murallas, pero no eran las grandes murallas de un castillo sino más cortas y fáciles de sortear con algo así como simples escaleras. Había llegado la noticia de que debía tomar la ciudad con toda prisa. Su padre estaba muerto y el principal anfitrión de Campo del Rich había sido gravemente mutilado gracias a una trampa contra incendios forestales por parte del astuto viejo león. Garland se entristeció por su padre, había sido un buen padre. Como todos los hombres, había cometido errores, pero lo había intentado y siempre había sido generoso al mostrar su amor a sus hijos. Garland era el hombre que era hoy gracias a cómo lo había criado su padre. La principal intención era tomar la ciudad y asegurar algunos rehenes nobles, además de asestar un golpe a los Lannister. La moral era algo complicado y sufrir una derrota tan grande pesaría mucho en la mente de todos los Rich. Eso fue así hasta que hubo noticias de una nueva victoria notable. Lannisport iba a ser esa victoria. Garland sabía que este era un objetivo principal y ya había preparado lo que se necesitaba. 60 escaleras y 2 grandes arietes cubiertos. Colocó a sus arqueros para apoyar el asalto. Sus arcos podían fácilmente golpear hacia arriba y por encima de las paredes, obligando a los defensores a mantener la cabeza gacha. Sus propias fuerzas tendrían que enfrentarse a flechas, pero para eso estaban los escudos. Sería un asalto sangriento, pero los defensores se verían obligados a dispersarse para detener todos los diversos ataques que ocurrirían simultáneamente. La cubierta sobre el ariete evitó que el agua hirviendo, las rocas y las flechas causaran mucho daño a los que estaban debajo. Garland vio a los guardias de Lannisport reunirse alrededor de la puerta para prepararse para retenerla en caso de derrumbe. Gritó órdenes y otra oleada de escaleras fue enviada hacia adelante, esta vez se unió a ellos. Estaba blindado de pies a cabeza en placa, pero eso no obstaculizaba sus movimientos. Garland siempre se había sentido cómodo con la armadura, y sus largas horas de entrenamiento significaban que soportaba el peso fácilmente. Su guardia personal entró corriendo con él,
hombres de armas de élite y caballeros, y su choque contra los frenéticos guardias que intentaban defenderse fue un éxito. Garland se inclinó hacia atrás y se alejó de un golpe, luego empujó hacia arriba desde el último peldaño de la escalera y estrelló su empuñadura contra la cara del guardia. Subió a la pared y su espada se movió para encontrar huecos en la armadura mientras despejaba el camino para el resto de sus hombres. Tomando esta parte del muro, se movieron en ambas direcciones para enfrentarse a los otros defensores, y pronto hubo un número muy superior de soldados Tyrell. Ahora era solo cuestión de tiempo. Los defensores alrededor de la puerta retrocedieron hacia la ciudad propiamente dicha, y el ariete tardó varios minutos más, pero hizo su trabajo y la puerta era de ellos. Los Lannister aún no se habían rendido. El jefe de Lannisport era Jaren Lannister, jefe de la rama de cadetes de los Lannister, separados de la línea principal por al menos 8 o 9 generaciones. Garland esperaba que una vez que se hubieran roto los muros, presionaría por una rendición condicional en lugar de obligar al ejército de Rich a luchar a través de la ciudad. Parecía que lo haría difícil. Garland ordenó el avance y buscó cualquier concentración de caballeros opuestos. Se encontró luchando contra un caballero Laneth que empuñaba un hacha con cierta habilidad. Sin embargo, Garland nunca le dio espacio para trabajar. En un instante, la espada de Garland emitía golpes desde la cabeza del caballero de Westelands. El hacha se levantó y Garland la evitó fácilmente en lugar de recibir el golpe. Cortó la articulación del codo del brazo del hacha, lo que provocó que su enemigo gritara y dejara caer el hacha. «Me rindo». Garland asintió y pidió a uno de sus escuderos que vigilara al hombre mientras avanzaba. La lucha fue feroz y los defensores valientes, pero al final, la fuerza del número y la calidad hicieron que la derrota de Lannister fuera tan inevitable como la salida del sol. Durante los combates ya se estaban produciendo saqueos. Lannisport era rico y se reclamaban joyas, ropa fina, botas y caballos. Garland no prohibió a sus hombres hacerlo, era de esperar en la guerra. Los había amonestado por matanzas desenfrenadas y violaciones. Aquellos los verían entregados a la soga. En su mayor parte, los hombres obedecieron. La primera lección había recorrido el campamento. Algunos de los señores de Lannisport habían muerto en los combates, pero no Jaren Lannister, su hijo pequeño, varios Laneths, Lannis y Lantells. Fuera de Jaren, ninguno era verdaderamente de alta nobleza, pero había suficientes para, con suerte, asegurar la liberación de los gemelos Redwyne y otros que pudieron haber sido capturados en el desastre en Kingswood. Garland había cumplido con su deber. El siguiente paso fue sitiar Casterly Rock. Sin embargo, no habría asalto, esto iba a ser un asedio. Pero eso no requeriría todo el poder de su anfitrión. Su hermano le había escrito sobre la posibilidad de trabajar con los Ironborn, algo de lo que desconfiaba. Ya era bastante difícil mantener a raya a sus propios hombres, y esos eran hombres de Rich, no saqueadores y piratas salvajes. Entendió por qué su hermano quería que trabajaran juntos. El objetivo era disuadir a los Greyjoys de atacar el Rich mientras Garland y su familia luchaban contra los Lannister. Pero aún así, Garland tenía la sensación de que la siguiente etapa de la guerra iba a ser mucho más difícil que el despido de Lannisport. Asterisco asterisco asterisco. Melisandre tenía todo en su lugar. La niña mayor de los Stark había logrado convencer a su hermana de la importancia de su trabajo. Ambos lobos habían sido encerrados y se habían asegurado de que los guardias Stark no estuvieran cerca del jardín de Agan, el lugar donde Sansa y Arya debían encontrarse con Shairin para tomar té y pasteles dulces. La princesa estuvo notablemente ausente, y el jardín fue sometido a algunas modificaciones, lo que permitió que un gran fuego crepitara en el aire de las primeras horas de la noche. Su tono casi coincidía con el del cometa que ardía en el cielo nocturno. La reina también estaba allí, junto con varios de sus guardias más leales. Sansa y Arya llegaron como prometieron, y Arya la miró con los ojos entrecerrados. «Será mejor que digas la verdad o mi padre te matará». Melisandre sonrió ante la certeza de la declaración del niño. Arya era peligrosa o lo sería pronto. Las llamas habían demostrado su destreza con una daga y las delgadas espadas que usaban los bailarines del agua. Ella sería peligrosa, pero no para Melisandre. He hablado honestamente con tu hermana, no soy más que un humilde siervo del Señor de la Luz.
Tu sacrificio revelará muchas verdades. Con estas verdades, podemos garantizar el destino de Azor Ahai y la seguridad de su familia. Ahora, ven y desnuda tu brazo. Arya dudó por un momento pero luego caminó hacia adelante con confianza. Su hermana Sansa tembló un poco y poco a poco se acercó a Melisandre. Ahora, los tres estaban frente a las llamas. Un breve pensamiento intrusivo llegó sin que nadie se lo pidiera a Melisandre. ¿Serían suficientes estos dos descendientes de los reyes del invierno para despertar a los fuertes dragones si ella los arrojara al fuego? No. Azor Ahai ni siquiera estaba en la isla, y no había tenido ninguna visión de las chicas Stark muriendo en llamas. Limpiando sus pensamientos, sacó la espada de su cinturón. Ella se apegaría a sus planes y usaría su sacrificio de sangre para potenciar sus visiones. Melisandre tomó la mano de Sansa y levantó el brazo, con un corte seguro y rápido, su sangre se derramó en el jardín de Agan el Conquistador. Las llamas rugieron mientras Sansa lanzaba un grito de dolor. Los lobos aullaban a lo lejos. Melisandre soltó su mano y uno de los guardias rápidamente le vendó el brazo mientras Melisandre cortaba a Arya de la misma manera, con su sangre goteando al suelo. La niña no había gritado ni siquiera se había estremecido. Ahora, ella miró hacia las llamas rugientes, buscando el futuro. El poder de la sangre aumentó la intensidad de lo que estaba haciendo, nunca había visto tanto demasiado. Las llamas parpadearon demasiado rápido para que su ojo pudiera distinguir patrones, sintió que sus extremidades temblaban mientras se obligaba a concentrarse. Ella oró y inclinó su voluntad para ver. 3 dragones. Ella los vio eclosionar, vio un caballo consumido por las llamas. Esto era el pasado. Habían nacido 3 dragones y ella sabía que había sido reciente. Ella vio más. Un dragón, prácticamente solo y vulnerable con enemigos a su alrededor. Melisandre no sabía por qué sabía que el dragón era hembra, pero lo sabía. Ella vio más. Un dragón, custodiado por cuervos. Estaba creciendo rápidamente, pero el enemigo, el verdadero enemigo, venía primero por él. El gran otro, el gran frío que viene del norte y que congelaría el mundo entero. Vio arañas de color azul surcadas por abominaciones. Su cuerpo convulsionó y ella no se atrevió a inmiscuirse más en esa visión. Ella vio más. Un dragón, custodiado por un grifo. Estaba esperando algo, pero crecía una sensación de impaciencia. Todo esto significaba algo, eran importantes, pero ella necesitaba algo tangible, útil para dárselo a su rey, Azor Ahai renacido. Ella avivó las llamas y le rogó a Errejor que le diera a ver a Azor Ahai y su futuro. Ella vio más, pero no fue Stannis a quien vio. Era el rostro de un joven que recientemente había alcanzado su madurez. Él compartía el rostro largo que se parecía al de Eddard Stark, de color marrón oscuro, cabello casi negro y ojos grises. Las llamas crepitaron y ella vio un lobo huargo blanco como la nieve a su lado. ¿Qué fue esto? Stannis era el príncipe prometido. Cumple todos los criterios. Renacido entre sal y humo, tenía sangre de dragón a través de su abuela. Más importante aún, en visiones de hace años, vio a hombres animándolo y anunciándolo a Azor Ahai. Su piel se rasgó al darse cuenta. Algunas partes encajaban con las profecías, pero otras eran obra suya. Había visto una visión futura de su propio apoyo a Stannis Baratheon como Azor Ahai. Las llamas bailaron, volvió a ver a la juventud. Su visión nunca había sido más clara. Este era Azor Ahai, él también tenía la sangre del dragón. Su visión anterior de un lobo acariciando a una cría de dragón, había supuesto que era el hijo bastardo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Eddard Stark prácticamente había confirmado que tenía razón con su suposición. El poder todavía retumbaba en el aire. Esto fue enloquecedor. ¿Cómo pudo haber estado tan equivocada? ¿Cómo? Las llamas todavía la llamaban y ella no dejaba que ese poder se desperdiciara. Miró más profundamente, dejando que su mente se desviara hacia eventos importantes, sin buscar nada específico. Le llegaron más visiones. Un kraken agarrando un cuerno gigante. Un hombre que llevaba una armadura pesada en un barco, su armadura ardía, pero él simplemente se rió, aparentemente ileso.
Un demonio con ojos azules rugiendo de ira cuando una víbora le golpeó el talón. Se desplomó, se agotó y se debilitó más de lo que había estado en más de un siglo. Un guardia se acercó tentativamente para ofrecerle una mano y ella la aceptó. Melisandre pensó en los lobos huargos que estaban aquí en la isla. Sanse, Arya, lo habéis hecho bien, gracias. Tengo una pregunta sobre tus lobos. Entiendo que tus hermanos Rab y Bran también tienen lobos terribles, Rickon también tiene uno. Sí, porque está en peligro. Arya respondió de inmediato. No más de lo que todos somos. Entonces había 5 lobos, uno para cada uno de los hijos de Lord Stark. Arya asintió, eran 6, Jon Snow es tan hijo de nuestro padre como mis hermanos. Es de origen vil, pero no como la mayoría de los bastardos. Lady Melisandre, es bondadoso y obediente, añadió Sanse. Melisandre sintió que su mundo temblaba. Stannis no era Azor Ahai, era Jon Snow, el hijo secreto de Rhaegar Targaryen. ¿Dónde está Jon Snow? ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó Arya. Podría ser importante, lo vi en una de las visiones. Se unió a la Guardia de la Noche, está en el muro. Melisandre cerró los ojos, por supuesto que lo era. Era el dragón protegido por cuervos al alcance del gran enemigo. Sus ojos se abrieron. Gracias, de verdad, has hecho más de lo que crees para proteger los reinos de los hombres. Con esas palabras, Melisandre se fue. Tendría que zarpar pronto hacia Eastwatch by the Sea. Había perdido demasiado tiempo con el pretendiente. Melisandre solo podía esperar llegar a tiempo para ayudarlo a cumplir su destino antes de que su gran enemigo acabara con la única esperanza del mundo. Llegué a Bladigat con mi anfitrión e hice mis elecciones para el juicio de los 7. Al igual que con los Stormlands, sospechaba que podría convencer a varios notables para que se pusieran de mi lado y me gustaría tener al menos un participante caballero de Vale de mi lado, de esa manera, también sería su victoria. Ser Barristan necesitaba quedarse con mi ejército, así que estaba fuera. Además, de todos modos prefería una batalla a pie. Había dejado Ser Gladen en Harrenhal. Mis 5 luchadores adicionales serían Brienne, Ser Lyle, Ser Aris, Ser Jaspe, Ser Theo y mi suplente sería Ser Barlow. Dependiendo de si quería que le doliera el estómago, tal vez tendría que reemplazarlo con Ser Bonifer si ninguno de los caballeros de Vale daba un paso al frente. Ser Barlow era más joven y más grande, por lo que sería la mejor opción. Sin embargo, con mis propias habilidades, realmente no estaba tan preocupado. Ser Bonifer, por muy molesto que fuera, también tenía fama de ser piadoso. Cuando tu apodo era el bueno, sería un mal uso criminal de las buenas relaciones públicas no tenerlo conmigo en el Eyrie. La puerta sangrienta tenía una guarnición completa y estaba lista para repeler a cualquiera que se acercara sin su permiso. El paso que conducía a la puerta solo podía soportar 4 caballos uno al lado del otro. 2 robustas torres de vigilancia conectadas por un puente custodiaban la entrada extremadamente estrecha. A su manera, era más difícil de aceptar que Harrenhal. Sería imposible tomarlo por sorpresa y una lluvia de flechas provenientes de ambos lados haría de un asalto frontal una pesadilla. Solo nos permitieron una docena de participantes, lo cual era un número bastante pequeño dada la situación, pero entendí que Lise era una mujer paranoica y temerosa, así que no hice ningún escándalo. Junto con mis luchadores elegidos, traje a algunos de los escuderos y a Lord Hardwood Fell. Desde allí tuvimos que viajar todo el día para llegar a las Puertas de la Luna, que estaban en la base de la montaña. Con un castillo adecuado, esta era la casa de invierno de la familia Arryn. En la temporada de nieve, el Eyrie simplemente hacía demasiado frío para servir como hogar. Las Puertas de la Luna eran una auténtica fortificación y pasamos la noche allí. Lord Nestor Royce ya estaba en Eyrie, y en su lugar nos encontramos con su castellano, quien nos dio pan y sal y luego un banquete apropiado. Conocí a los hijos adultos de Néstor, Ser Alvar y Mirande Royce. Ambos nos dieron una cálida bienvenida. Los busqué para obtener información sobre quiénes eran los mejores caballeros del valle. Aparecieron algunos nombres: Ser Bardy Seggen, Ser Lyn Corbray, Ser Loutebrun y Ser Marwyn Belmore, todos caballeros de renombre con reputación de habilidad. La mañana nos hizo continuar nuestro ascenso.
Después de las puertas de la luna, había 3 castillos, piedra, nieve y cielo. No se podía recorrer el camino hacia piedra y nieve a caballo, en cambio, nos dieron mulas. Una niña llamada Maya Stone vino con nosotros para cuidar a los animales. Los rasgos de la niña me hicieron reflexionar. Se sabía que Robert había sido padre de una muchacha bastarda en el valle, y la joven que me precedió muy bien podría ser ella. Era alta, tenía cabello corto negro carbón y ojos azul intenso. Llevaba ropa de montar y hizo una reverencia durante la presentación. Te llevaré a Leirie. El camino hacia arriba puede parecer un poco espantoso, pero las mulas conocen el camino y no pierden ni un paso. Estamos en tus manos, Maie. Si se me permite preguntar, ¿quién es tu padre? Maie parpadeó. Mi señora, no lo sé. Mi madre ha compartido historias, pero no quiero ofender a nadie. Le sonreí. Si ella afirmara que eres la hija de mi padre, Robert Baratheon, entonces solo mirándote, lo creería. Tienes sus ojos. Ella tragó abundantemente, mirándome con incertidumbre. No temas, no le guardo rencor a mi madre. Si estás contento aquí, quédate con mi bendición. Sin embargo, si lo deseas, estaré encantado de que sirvas en Storm's End. Serías media hermana de una Lady Paramount. Piénsalo bien. Maie quedó atónita pero continuó con su trabajo profesionalmente. Los escuderos que trajimos parecían mareados, pero mi guardia de tormenta estaba decidido y no permitió que ningún miedo apareciera en sus rostros mientras ascendíamos. El valle era hermoso, al igual que las montañas de la luna. La nieve cubrió esas montañas y todavía había escarcha por delante en nuestro viaje. Era verano, pero a esta altitud el clima traía un frío profundo. Ahora podía entender por qué sería inhóspito cuando los vientos del invierno empezaran a llamar. La palabra de Maie fue buena e hicimos el ascenso sin problemas. La última etapa de nuestro viaje después del Castillo del Cielo podría realizarse a pie o a través de una cesta sobre un sistema de poleas. Algunos eligieron la cesta, pero yo tenía curiosidad y tomé el sendero panorámico a pie. No fue nada fácil, a veces se parecía más a una escalera con asideros que a escalones reales. Si hubiera pensado que tomar la puerta sangrienta era difícil, esto estaba en un nivel completamente diferente de imposibilidad. No habría manera de que los soldados pudieran subir aquí mientras los defensores dejaban caer piedras y disparaban flechas. Finalmente todos llegamos a Leirie. Ser Bardiseguen nos saludó y completamos el ritual habitual del pan y la sal. Perdone la prisa, Lady Myrcella, pero me han ordenado que la acompañe al salón mayor inmediatamente. Lady Lise y los señores del valle esperan. Ni siquiera una oportunidad de refrescarnos del viaje. Mantener a un oponente potencial desequilibrado estaba dentro del derecho de Lise, aunque no se sentía bien. Todavía tenía que determinar qué resultado prefería realmente Lise. Siempre se había asumido que Vale se pondría del lado de Stannis debido a las conexiones familiares a través de Hoster Tully y Catelyn Stark. Sin embargo, ella no se había movido, fuera de la fuerza simbólica bajo el mando de Néstor Royce. Y ahora deseaba un juicio de los 7 para decidir el asunto. Tenía muchas ganas de hablar con ella en privado antes de dirigirme a la nobleza del valle, pero eso no parecía estar en los planes. Los escuderos no se unieron a nosotros y, en cambio, fueron conducidos a sus habitaciones. Lord Fell, Ser Bonifer, mi guardia de tormenta y Ser Aris fueron llevados al salón mayor. Era una cámara austera con paredes de mármol veteado azul. No había dorados ni adornos, salvo los estandartes de luna y halcón, los pilares de mármol y la alfombra de seda azul. Conté al menos 50 guardias con capas de color azul cielo que brillaban con cotas plateadas y empuñaban lanzas. Noté al menos una docena que no sostenían lanzas sino ballestas pesadas. Una ligera pizca de pavor recorrió mi columna vertebral, esto era absurdamente excesivo, rayando en lo insultante. No eran solo guardias los que estaban en el salón sino también varios nobles del valle. Curiosamente, el número de nobles era menor de lo que esperaba, lo contrario de lo que ocurría con los guardias. Reconocía a algunos, entre ellos Lord Néstor Royce, Petyr Baelis y muchos otros que conocía de vista o por sus sigilos. Más allá de los nobles de pie, había un estrado elevado que albergaba 2 tronos de madera,
los únicos asientos en el salón. Uno estaba ocupado por la regordeta Lady Arryn y el otro por un niño pequeño, que tenía que ser Robert Arryn. Lise se puso de pie cuando me acerqué. Señora Mircella, usted ha venido a manifestar su afirmación como la verdadera hija de Robert Baratheon. Has venido a afirmar que tu hermano, Tommen Baratheon, también es sincero. Incluso ha llegado al punto de exigir un juicio de 7 para determinar la validez de su reclamación. Incliné la cabeza respetuosamente. Lady Arryn, tienes derecho a ello, aunque me gustaría señalar que fuiste tú quien me invitó a llevar a cabo el juicio de los 7. Los labios de Lise se curvaron ligeramente. Oh, sí, lo hice. Sin embargo, antes de que podamos ocuparnos de estos asuntos, me temo que tendremos que considerar un juicio completamente diferente. Me he dado cuenta de que hay un traidor entre los señores del valle, y eso debe abordarse primero. Miré alrededor de la habitación. Podría referirse a Baelis. Néstor Royce está acusado de conspirar con otros nobles para cometer traición. Querías acabar conmigo y gobernar el valle. Vi a Néstor retroceder en estado de shock. Mi señora, comenzó, pero otros señores lo interrumpieron. Es verdad. Lord Néstor afirmó que Lady Arryn no era apta y que debía ser depuesta. Él también se reunió conmigo, aunque afirmó que era por temor a la salud de Lord Robert, habló Lady Wynwood. Y conmigo dijo que Lise estaba enojada por el dolor de una viuda y que estaba dañando a nuestro señor, afirmó Orton Redford. Lise miró a Néstor. Has conspirado y conspirado contra mí, ¿qué dices? Hice esto por Robert Arryn. Todos pueden decir que el muchacho no se encuentra bien. Has actuado de forma extraña desde que regresaste al valle. Néstor se alejó de Lise y se dirigió a sus compañeros. Hablé con ustedes en confianza para que pudiéramos hacer lo correcto para el valle. No es traición cuidar al hijo de Jon y asegurarse de que no esté en las garras de alguien enfermo. Lord Lionel Corbray meneó la cabeza con disgusto. Conspiraste como un Lannister y me dijiste que deseabas ser el regente y tomar tu manto como mayordomo del valle. Eres un traidor. Dijiste que me apoyarías. Dije lo que necesitaba que creyeras, pero en verdad, le envié un mensaje inmediatamente a Lady Lise sobre tu traición. Royce estaba haciendo un mal trabajo en esto, pero tratar de intervenir en su nombre dañaría el valle, incluso podría empeorar las cosas para él. El comentario de Corbray sobre conspirar como un Lannister no pasó desapercibido para mí. El rostro de Néstor comenzaba a ponerse rojo por la ira mientras más nobles intentaban hablar de inmediato. Lise pidió orden. La decisión no la tomará la nobleza del valle, anunció Lise, sino el defensor del valle, su señor feudal, Robert Arryn. El silencio se instaló en el pasillo mientras el pequeño chillido sonreía. Puedo hacer volar al malo ahora. Recordé haber leído que el Eirien no empleaba ningún jefe. En lugar de eso, expulsaron a la gente del Eire y enviaron su cuerpo cientos de pies hacia abajo hasta la muerte. Esto era incomprensible. Esto no fue ningún tipo de justicia, fue una ejecución sencilla. Y Lise había esperado hasta ahora para hacerlo, pero ¿por qué? El rostro de Néstor había perdido todo color. Mi señor, mi señora, solo he hecho lo que pensé que era mejor para el valle. No puedes querer que me ejecuten. Pitri Baelis habló, señor mío, ese es el precio de la traición. Mi único consejo, Lady Lise, es esperar a ejecutarlo hasta que haya entregado a sus cómplices. Néstor le dijo a Baelis, ni siquiera eres apto para estar en el Eire, y mucho menos para hablar, tu casa apenas está por encima de una. ¿Te atreves? Lady Lise chilló. Antes había sido serena, pero ahora parecía furiosa. Tú, un traidor, te atreves a hablarle así a Petyr. Él ha demostrado su lealtad y tú no. No retrasaremos más la justicia. Mi dulce petirrojo, ¿qué debemos hacer con él? Hazlo volar, aplaudió alegremente el niño de aspecto enfermizo. Petyr Baelis frunció el ceño molesto pero se calló. Los guardias acudieron rápidamente a agarrar a Néstor, mientras otros deshacían 3 pesadas barras de bronce que mantenían cerrada una puerta orientada hacia adentro colocada en la pared. No. Exijo un juicio por combate, esto es una farsa. El movimiento se detuvo por el momento. Entonces Lise se rió. Juicio por combate.
Esta es una tradición andal ligada a la fe de los 7. Ahora tenemos un nuevo rey, uno que no sigue esas viejas costumbres. No existe una tradición de juicio por combate bajo el mando de Erreyor. Mi Stormward se puso rígido y me di cuenta de que había sido una trampa. Miré alrededor de la habitación, estábamos significativamente superados en número y las ballestas lo empeoraron aún más. Mi Stormward ni siquiera tenía toda su armadura puesta debido al ascenso que acabábamos de completar. Señora Arryn, entonces ¿por qué estoy aquí? Ya le has jurado a Stannis. ¿Estabas tratando con nosotros falsamente? Pregunté en voz alta. Lise me miró. Myrcella Waters, bastarda, hija nacida del incesto. Eres una criatura que no puede tener ningún honor. Traerte aquí para enfrentar la justicia es lo que te mereces. Mi Stormward se erizó a mi alrededor, con las manos en alto, pero les hice una señal para que mantuvieran las manos. Las probabilidades eran malas. Probablemente podría matar a varios e incluso correr hacia el estrado, a pesar de la distancia, e intentar tomar a Robert o Lise como rehenes, pero en esos pocos segundos, esas flechas de ballestas se quemarían y cobrarían un precio mortal. Tenía otras cartas para jugar primero, y si incluso esas me fallaban, otra opción. Y todos ustedes, caballeros, señores, damas e hijos leales del valle, están todos aceptando esto. Atraer a nobles y caballeros con falsas pretensiones. La violación del derecho de huésped. Afirmaciones falsas que ni siquiera hace mi tío, Stannis Baratheon. No sé qué evidencia reunió Lord Nestor sobre la inestabilidad de Lady Lise, pero empiezo a ver su punto de vista. Muchos señores no pudieron mirarme a los ojos, los pocos que lo hicieron sonrieron. Maldita sea, ya los habían comprado y pagado con una moneda u otra. Lady Winewood habló, tal vez sería mejor conservar a Lady Myrcella para el juicio del rey. Su carta solo proclamaba a Jaffrey y Tommen como bastardos. Lise agitó la mano, hablaremos de Myrcella Waters en un momento, pero por ahora, el señor de Eyre ha hablado, cumple la sentencia contra este traidor y envíalo a través de la puerta de la luna. Hazlo volar. Hazlo volar. Observé cómo terminaban de abrir la puerta, haciendo que el viento frío soplara por toda la habitación. Sobre el viento, Brienne susurró, ¿cuál es el plan, Myrcella? No hagas nada, no intentes luchar bajo ninguna circunstancia, respondí. Royce gritó y despotricó mientras luchaba contra los guardias que lo arrastraban hasta la puerta de la luna. Luchó, pero contra varios hombres más jóvenes, no pudo detener su progreso, y luego, en el borde, me miró por última vez y fue empujado hacia el viento. Los guardias forcejearon con las puertas antes de lograr cerrarlas nuevamente. Néstor Royce estaba muerto. Robert Arryn aplaudió y rió, y tuve que preguntarme, una vez más, qué les pasaba a los 7 reinos. Este tipo de escena se burlaba de los valores declarados que sostenía Westeros. La hipocresía estaba muy extendida en mis 3 vidas, pero esto era exagerado. Y ahora a tratar contigo, Myrcella Waters, porque ella fue una de las cómplices. Ella vino bajo falso pretexto a trabajar con Lord Royce para suplantarme. La miré y supe que mi tarea no sería convencerla sino convencer a los guardias y nobles de la sala. Le negaste a Lord Royce un juicio por combate, supongo que eso se debió a tus dudas sobre la destreza de tus caballeros. ¿Qué decís, caballeros del valle, si alguno de vosotros es todavía lo suficientemente valiente como para estar a la altura de las circunstancias? Varios gritaron a la vez, pero Lise lo silenció. No habrá juicio por combate. Nos atenemos a las tradiciones de nuestro nuevo rey. Oh. Entonces, planeas convertirte a Erreyor. Abandonar a los 7. Esto es aburrido. Alguien más va a volar. El pequeño desgraciado en la silla Weirwood se quejó. Lise le sonrió a su engendro, sí, cariño, terminaremos esto rápido. Ah, entonces, un juicio espectáculo, sin testimonios, sin pruebas, solo un simple, eres culpable y sales por la puerta. ¿Es esto justicia? ¿Es esto, tan alto como el honor? Y bien. Varios de los guardias parecían bastante desconcertados, pero los nobles estaban decididos. Habían puesto sus fichas en Lise y Stannis,
malditos medios. No hay nada que presentar, eres un bastardo, no te pareces en nada a Robert Baratheon, y al igual que un bastardo, planeas una traición. Liberas a Lord Royce con el único propósito de convertirlo en tu causa, porque otra razón lo harías. Es hora de emitir un juicio. Mi guardia de tormenta se tensó, listo para morir en defensa de mí contra adversidades imposibles. Tuve que cambiar de marcha, al menos ralentizar las cosas. Me arrodillé. Puedo ver el resultado antes de que el joven Lord Robert lo pronuncie. Tienes un septón que pueda escuchar mis pensamientos finales y, mis oraciones. Ser Bardiseguen habló rápidamente, aquí no tenemos septón, pero sí tenemos un septo donde podéis orar. El cuello de Lise se torció mientras miraba al capitán de su guardia. Ella frunció el ceño pero luego asintió magnánimamente. Haz que tus guardias suelten sus armas y tendrás una hora en septiembre antes de tu ejecución. Les pedí que lo hicieran, pero Serari se opuso. No. Señora Mircella, no puede pedirme que me haga a un lado, soy un caballero de la Guardia Real. No caerás antes que yo. Seraris, el rey Tommen aún vive, haz lo que te ordeno y algún día podrás ser rescatado y devuelto a él. Parecía en conflicto, pero lo miré fijamente y hablé en voz baja, para que solo mi guardia de tormenta pudiera escuchar. Por favor, no toda esperanza está perdida, pero no debes luchar. Él cedió y él y mi guardia de tormenta se liberaron de sus armas. Tomé mis dagas ocultas y mi daga de acero valirio y las coloqué en la pila. Una última cosa, Lady Arryn, ¿puede Lord Baelys hablar conmigo en septiembre? Él conoce a mi familia y hay algunas últimas palabras privadas que le daría. Lise parecía confundida, pero antes de que pudiera hablar, Lord Baelys estuvo de acuerdo. Me separaron de mis guardias y me llevaron al Sept, media docena de soldados vestidos de azul. El Sept solo tenía una entrada y una salida, así que me dejaron solo adentro. No tuve que esperar mucho, solo unos minutos después, Pitri Baelys se unió a mí. La escena en el salón mayor, las muchas miradas de Lise a Baelys, su rabia por el cuestionamiento de la nobleza de Petyr me dejaron una cosa clara. Petyr Baelys fue quien movió los hilos de Lise. Desarmado, aún podría matarlo. Incluso podría intentar tomarlo como rehén, aunque eso fue arriesgado. Antes que nada, necesitaba información. Asterisco asterisco asterisco. Petyr Baelys había presentado un plan perfecto. Ned Stark estaría muerto y la encantadora Sansa Stark estaría a su alcance. Pero algo había salido mal y ese algo era alguien llamado Myrcella. Toda su planificación había fracasado debido al conjunto más absurdo de acontecimientos fortuitos. Eddard no había muerto y Sansa no estaba a su alcance. Se había visto obligado a elaborar nuevos planes, pero el comodín que era Lady Myrcella seguía añadiendo demasiado caos para que las cosas avanzaran como él había planeado. Nunca en sus sueños más locos había creído que las tierras de tormenta de todos los reinos traicionarían a Stannis. Las habilidades oratorias de la princesa eran impresionantes, tal vez incluso mayores que las suyas. Anteriormente una idea de último momento en la mayoría de sus planes, después de esos eventos, sus extensos ojos y oídos descubrieron más sobre ella. Tenía el don de hacerse amiga de muchos, era imperturbable bajo presión, incluso tenía cierta habilidad para lanzar armas. Eddard Stark pensó que había incursionado en venenos y fue absolutamente despiadada. Su propia versión de los pajaritos había escuchado todo el enfrentamiento entre Cersei y Myrcella y cómo a la princesita no le importaba en lo más mínimo la vida de su doncella. Un individuo extraordinario. Un individuo peligroso. Su conquista de Harrenhal había sido la gota que colmó el vaso. Demasiados sucesos extraños en los que ella salió ganando. Ella era demasiado brillante para dejarla con vida, no si Petyr quería permanecer en la cima. Sus planes ya estaban en marcha, los Lannister ahora necesitaban perder. El hijo enfermizo de Lise tuvo que casarse con Shairin y luego Stannis tendría un desafortunado accidente. Ese no había sido su plan original, pero al subir la escalera había que ser flexible. Y ahora sentía una profunda curiosidad por saber por qué ella deseaba hablar con él. Por supuesto, no era su razón declarada, estaba buscando un último intento de negociar por su vida. Si así fuera, se sentiría decepcionada.
Su actuación anterior en el Hyde Hall fue prueba suficiente del peligro. Si no hubiera apostado solo por la nobleza de Vale que controlaba, directa o indirectamente, su apelación habría sido efectiva. Señora Mircella, espero no perturbar sus oraciones. Ese era el otro aspecto de Mircella del que Petir era cauteloso. Se creyeron los extravagantes rumores sobre su favor ante los dioses. Señores, caballeros y gente pequeña creían que ella tenía el favor de los 7. Se trataba de un pozo de potencial sin explotar que nadie en mucho tiempo había intentado aprovechar. No habría dudas, Mircella moriría hoy. De ningún modo, Lord Baelis. No dejes que Ser Bonifer lo escuche, pero ahora mismo me importa más tu opinión que la de los 7. Petir se rió. Será nuestro secreto. Dime por qué quisiste reunirte conmigo. Porque tú tienes el poder aquí. Es evidente si uno se molesta en mirar. Quiero saber por qué traicionaste a mi familia, cómo podemos solucionar este desastre y llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Él sonrió. Es un poco tarde para eso, Lise ya tomó su decisión. Parecería débil si retrocediera. La dama Paramount de Stormland se encogió de hombros, era solo una quinta parte de la nobleza del valle aquí en Erie. Estoy seguro de que un hombre de tu talento podría convencerlos de que la proclamación de Lise fue menos de lo que parecía. ¿Qué quieres? El hombre conocido como Littlefinger simplemente negó con la cabeza. Normalmente no hago esto, pero como morirás pronto, no me importa compartirlo. He llegado tan lejos como he podido bajo el mando de los Lannister y ahora tengo la oportunidad de alcanzar la cima del poder. Robert Arryn necesita una esposa y Stannis necesita un marido para su heredera y su hija. Son similares en edad, ambos padecen aflicciones y el valle se habrá unido a la guerra a tiempo para rescatar las tierras de los ríos. Le susurraré dulces palabras a Lady Catelyn, los Tully estarán felices de ser salvados y he hecho amigos dentro de Rich que también respaldarán la pareja. Esos ojos azules se encontraron con los suyos, y ella sonrió, inteligente, y dado que controlas a Lise, quien controla a Robert, si algo le sucediera a mi tío, podrías gobernar efectivamente a través de Shairin. Eddard Stark podía resultar problemático, pero de todos modos nunca le gustó Serand. Podría funcionar, aunque arriesgas mucho con tus violaciones del honor y las costumbres. El tío Stannis es muchas cosas, pero esto se le quedará grabado en la garganta, puede que a pesar de tal propuesta de matrimonio solo por esa razón. Muy rápido, mi señora, debería estar orgullosa. Tú y Beri sois los únicos dos a quienes consideraba jugadores fuertes en este Juego de Tronos. Inclinó la cabeza y Petyr vio que aparentemente todavía no la molestaban, a pesar de la sentencia de muerte sobre su cabeza. Hay otras opciones, Lord Baelis. Ponte del lado de Tommen y trae el valle contigo si tienes ese poder. Podrías tener tierras, incluso podríamos concertar un compromiso entre nosotros y podrías gobernar las tierras de la tormenta. No busco el poder por el poder sino para proteger mi vida y la vida de mi familia. Control sobre el valle y las tierras de tormenta. Piénsalo, este camino significa que no tienes que depender de la inclinación de Stannis a aceptar tal pacto. Puede que no le guste la idea de casar a su hija con un niño enfermo. Y, una vez terminadas las guerras, tendrá una guardia real, y un asesinato no tiene garantía de éxito. Su plan tiene múltiples puntos potenciales de fracaso. La salud de nuestro joven Lord Robert depende de un maestre, si escribe que nuestro Suetrobin está bien, ¿quién se atreverá a decirlo hasta que sea demasiado tarde? Tu propuesta no me augura nada bueno. Tu pueblo tampoco me aceptaría nunca como su señor supremo. Lo harán si se lo digo. Lo harán si tú eres la razón por la que ganamos esta guerra. El valle inclinará la balanza, mi tío ya se tambalea a pesar de su superioridad numérica. Sus hombres se burlan de él en sus copas, y nadie desea que sea rey. Petyr la miró y vio el ligero temblor en su mano. Ah, entonces ella estaba asustada. Sus argumentos eran buenos, pero no, era demasiado arriesgado. Mircella también se parecía demasiado a él, alguien experto en el juego nunca pasaría a un segundo plano frente a otro. Esta fue una estratagema desesperada que, si aceptaba, nunca conduciría al verdadero poder en Stormlands. Lo más probable es que muriera en el momento que fuera conveniente,
y Lise sería insoportable ante la sola idea de un compromiso con otra persona. Es una oferta divertida, pero debo rechazarla. Ya que te he complacido, dime, ¿cómo tomaste Harrenhal? Tengo curiosidad. Mircea entrecerró los ojos, luego apartó la mirada y respiró profundamente. Si no puedo salvarme a mí mismo, entonces quiero salvar a mi gente. Lord Fell, Ser Aris, Ser Bonifer y mi guardia de tormentas. Que Ser Bardis y Lady Winewood lo presencien, lo haré escribir de mi propia mano. Todos ellos para Edmure Tully, el hermano de Lady Lise, y los rehenes nobles restantes de Rivelens y el norte. El intercambio tendrá lugar lo antes posible en la Puerta Sangrienta. Pitri estaba un poco sorprendido. Quizás Mircea no era como él después de todo. Fue su acto de lealtad y honor personal, no solo un acto. Realmente se preocupaba por sus subordinados. La idea era extraña, alguien tan hábil e inteligente no debería ser tan tonto. Ella se inclinó hacia adelante. Piensa en lo que esto significa, Lord Baelis. Es aún más probable que su plan tenga éxito si Lise consiguió personalmente tantas vidas. Existe una posibilidad real de que Edmure sea asesinado después de enterarse de mi ejecución. Entonces se desarrolla un escenario desagradable en Rivelens en lugar de un vínculo familiar con su próximo señor. Una parte de él quería fastidiarla, ella había arruinado sus posibilidades de matar a Eddard y llevarse a Sansa, pero él sabía que no podía dejar que sus pasiones se interpusieran en sus objetivos. Fue un buen acuerdo que hizo que sus planes futuros tuvieran aún más probabilidades de tener éxito. Tener tantos nobles adicionales presionando para el partido entre Shairin y Robert garantizaría su éxito. Muy bien, traeré pergamino y una pluma, así como algunos testigos. Lord Fell y Ser Aris pueden observar. Te diré qué escribir, no necesito ningún código secreto incrustado como pequeña venganza. Mircea estuvo de acuerdo y pronto se escribieron las cartas que describían el acuerdo. Lise, la vaca estúpida, incluso estaría agradecida cuando se enterara de cómo había convencido a Lady Mircea para que liberara a su hermano. Un día muy productivo en general y varios pasos más dados hacia su ascenso. Asterisco 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 Las acciones deshonestas del Valle disgustaron a Brienne. El Valle era conocido como la parte de los 7 reinos que tenía en la más alta estima el honor y la virtud del título de caballero. Las tierras de Tormenta estaban más centradas en la lucha, sí, a menudo eran honorables, pero el enfoque estaba en ganar la gloria en la batalla. Derrich era conocido por sus fantásticos caballeros de torneo, pero no eran mejores que cualquier otro reino en cuestiones de honor. Y, sin embargo, el Valle había demostrado ser despreciable, a pesar de su reputación. La absurda justificación de que Mircea fue quien violó el derecho de los huéspedes al conspirar con Néstor Roy seguramente enojaría a los dioses. Brienne quería despotricar contra sus captores, pero sabía que su señor estaba trabajando para solucionar la situación, incluso ahora. Brienne había aprendido a confiar en Mircea, aunque las cosas parecían sombrías, sabía que Lady of Stormsen encontraría una salida a esto. No se mantuvieron en las infames células celestiales de Leirie. Dado el corto periodo de tiempo antes de volver a reunirse, los mantuvieron en habitaciones cercanas. Los habían despojado de la armadura limitada que tenían y los habían registrado minuciosamente en busca de armas. Brienne se sentía desnuda sin brazos ni armadura. Todos ellos hombrezales. Blasfemadores y herejes. Se alejan de los 7 y niegan el juicio por combate porque saben que los dioses nos favorecen. Ser Bonifer estaba enojado y habló lo suficientemente alto como para que los guardias afuera de sus habitaciones temporales pudieran escucharlo. Ser Lile gruñó, esa pequeña mierda traicionó al viejo león. Se suponía que Baelis vendría a Leirie para que se unieran a nosotros. Si alguna vez consigo a ese pequeño comadreja. Quizás sea mejor no amenazar al individuo con el que Nuestra Señora está tratando de negociar, comentó Ser Theo. Ser Lile se calmó y esperaron en un silencio descontento. Todo el mundo estaba preocupado por lo que iba a pasar. La forma en que Lord Royce fue ejecutado tan rápidamente no auguraba nada bueno para ellos. Ahora ni siquiera tenían sus armas y estaban verdaderamente indefensos. Después de un tiempo, Lord Fell y Ser Aris fueron escoltados fuera, por razones desconocidas.
Llegó la hora señalada y fueron escoltados de regreso al salón mayor. Mircella parecía ilesa, al igual que Lord Aris, aunque tanto Fel como Aris parecían sombríos. Brienne y los demás estaban retenidos cada uno por 2 guardias. Ser Bardis hizo un anuncio con voz fuerte y clara. A cambio de ser Aris de la Guardia Real, la Guardia de la Tormenta, Ser Bonifer y Lord Hardwood Fell, la actual Dama Suprema de las Tierras de la Tormenta acepta liberar a todos los rehenes nobles en Harrenhal, incluido Lord Edmure Tully. La lista continuó durante algún tiempo. Brienne estaba confundida, no se mencionó que Lady Myrcella fuera liberada. Cuando terminó, Myrcella también habló. Encargo a mi guardia de tormentas y a mis vasallos que organicen el rápido regreso de los rehenes, y el intercambio debe realizarse fuera de la Puerta Sangrienta, bajo la supervisión de Ser Barristan, el comandante de mi guardia de tormentas. Un pozo bostezante creció en el estómago de Brienne. Algo andaba mal. Lady Myrcella terminó de hablar y fue el turno de Lady Arryn. Myrcella Waters ha sido declarada culpable de conspirar con Lord Royce para cometer traición contra su señor jurado. En nombre de Stannis de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Andals y los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, por palabra de Robert Arryn de la casa Arryn, señor de los Eyrie y verdadero guardián de Oriente, te condeno a muerte. No. Brienne gritó y arrojó a los 2 guardias con capa azul con un estallido de fuerza. Ordenó Myrcella, y Brienne se quedó paralizado, permitiendo que los 2 guardias la agarraran nuevamente. No hay nada que puedas hacer aquí, Lady Brienne, aunque Lady Arryn y Lord Baelys han demostrado ser engañosos, confío en que la maldición a la que caerán sus casas por su violación del derecho de los huéspedes hará que se haga justicia. Gracias por su servicio, Lady Brienne, y continúe sirviendo a las tierras de la tormenta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Brienne y comenzaron a rodar por su rostro cuando vio a 2 de los guardias de Eyrie agarrar a Myrcella por los brazos, mientras otros 2 abrían la puerta de la luna, dejando entrar una ráfaga de aire frío. El sol casi se había puesto, lo que hizo que el frío fuera aún más duro que cuando arrojaron a Lord Nestor. Esto no podría estar pasando, no, Myrcella no. Brienne se desplomó hasta las rodillas. Cuando Myrcella estaba a pocos metros de la puerta, miró hacia atrás, con una sonrisa en su rostro que estaba lejos de la sonrisa que normalmente llevaba. A través de sus ojos borrosos, Brienne pensó que parecía casi maníaco, una caricatura grotesca. Una última cosa, Lady Arryn. Mi guardia de tormentas, tanto aquí como en otros lugares, se asegurará de que tu hermano sea devuelto a ti entero, porque conocen su deber y tienen honor. Pero no os equivoquéis, Lyse, señores del valle, sirvientes de Arryn. No habrá ninguna dócil rendición de mi anfitrión. Habrá guerra y sangre, y sabréis que nuestra es la furia. Las últimas 4 palabras de Myrcella salieron con un rugido que desmentía su tamaño. Los 2 guardias que la sujetaban quedaron momentáneamente desconcertados por el volumen. Myrcella se arrancó el brazo de un guardia, lo usó para agarrar al otro que la sostenía y se lanzó junto con el hombre que estaba en ella para agarrar la puerta de la luna. Un clamor se elevó alrededor del salón mayor al final inesperado de la ejecución. Lord Robert aplaudió alegremente y tapó, gritándole a 2 personas que volaban a la vez. Mientras tanto, Ser Jaspe, Lord Fel y Ser Theo gritaron, nuestra es la furia. Las pesadas puertas volvieron a cerrarse. Bonifer y Barlow estaban rezando una oración pidiendo a los 7 que velaran por su siervo más fiel. Brain cerró los ojos y se dijo su propia oración tranquila. Cuando los abrió, miró fijamente a Lady Arryn y luego a Lord Baelys con todo el odio que pudo reunir. Juró que un día vería a ambos muertos.